Llegó el doctor Neira, Angélica, y está junto a Polo. Adelante, Polo. Oye, les voy a dar una sola cifra, Jaime. 9 mujeres al día mueren en Chile por un infarto al miocardio. Es una cifra altísima y convierte a esta enfermedad, las enfermedades cardiovasculares, en la principal causa de muerte en mujeres de nuestro país. Pero no se imaginen que solo mujeres mayores o mujeres con obesidad, doctor. Así es. Lo más interesante de lo que estamos viendo ahora es que esto es aproximado a los pacientes más jóvenes. Mujeres más jóvenes, hombres más jóvenes están viviendo esta patología y, como coloco acá, si bien es la principal causa de muerte en el mundo y en Chile, es la que se puede modificar con los estilos de vida más fuertemente. En el fondo es la más prevenible. Y de ahí entonces queremos aproximarnos en este día. ¿A qué peligros estamos expuestos? ¿A qué peligros están expuestas ustedes en las casas? ¿Cómo prevenir? Neira, ¿cómo está? Eso, manos a la obra. Neira. ¿Cómo está, Nicole? Bienvenida. Bienvenido. ¿Cómo está, Nicole? ¿Qué tal? Para que no conocen, la mujer del doctor, La mujer del doctor. y el hombre de la doctora. El hombre de la doctora. El hombre de la doctora. Doctor, hoy día vamos a hablar sobre las patologías cardiovasculares, pero específicamente sobre las mujeres. Sí, ¿por qué en las mujeres, Martín? Porque siempre antes se pensaba que el infarto del corazón o el infarto cerebral era un problema de los hombres, ¿cierto? Sin embargo, con el tiempo nos damos cuenta que los dos están muriendo de patología cardiovascular, hombres y mujeres, en el mundo y en Chile. Como decía, estamos hablando de 9 mujeres cada día que mueren de esto. Ahora, no solamente son las que mueren, porque estamos hablando no solamente de la patología cardiovascular enfocada en el corazón, estamos hablando también de la patología cardiovascular del cerebro, fondo cardiovascular, todo lo que es vasculatura. Y la vasculatura del cerebral es muy importante y las mujeres están infartándose de cerebro en forma continua. Y eso no aparece en los medios, el impacto de la discapacidad que genera un infarto cerebral. Y nosotros vemos en las unidades críticas cada vez más mujeres de mediana edad que están llegando con infartos cerebrales graves. Entonces, no solamente que te mueras, ya eso sería un problema grave, sino que vas quedando con discapacidad importante cada vez que el infarto es del cerebro y del corazón también. Entonces, es un problema que es tan fuerte y que en los últimos 40 años seguimos muriéndonos de lo mismo. Cuando uno analiza el 2000, las cifras del 2000 y el 2012, que son los dos estudios epidemiológicos más fuertes, vemos que la patología cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte y no es que hayan bajando la otra, sino que esta sigue subiendo año a año. Pero como pongo acá, es la más prevenible de todas. ¿Y es más en mujeres, doctor, que en hombres? En los dos están muriendo igual, pero ¿cuál es la gracia? ¿Por qué se habla a las mujeres como más riesgo? Porque los factores de riesgo, por ejemplo, imaginémonos que Martín fuma y tú fumas, ¿ya? Martín por fumar tiene un riesgo de 1.9 de riesgo relativo mayor, de 1R. Y tú tendrías 3.6. O sea, tienes 3,6 veces más con el mismo factor de riesgo. Fumando y fumando. Lo mismo puede ser con la diabetes. Imagínate que Martín fuese diabético, tú también. Tú tienes más riesgo con ese mismo factor de riesgo a hacer patología cardiovascular y eventos cardiovasculares. ¿Es una condición femenina? Mira, no se sabe muy bien. Están ahí tratando de especular, pero lo que sí se sabe es que, y toda una línea de estudio muy interesante hacia allá, que esto estaría gatillando la mayor predisposición de ese mismo factor de riesgo a que se expresen mayores eventos cardiovasculares, el estrés. El estrés. ¿Por qué? Porque aparentemente la mujer tendría un nivel de estrés no censado, como condicionado habitualmente por la cultura, mucho mayor que el hombre. Claro. El hombre sale a la casa, trae la plata, culturalmente en forma muy genérica, ¿cierto? Claro. En cambio, la mujer tiene responsabilidades mucho mayores y esas responsabilidades van generando un estrés bastante crónico. Y ese estrés crónico va generando no solamente problemas en la macrovasculatura, sino que también disfunción en los pequeños vasos del cuerpo. Por lo tanto, ese mismo factor de riesgo que fumar o el sedentarismo o la diabetes o la hipertensión, que son factores de riesgo cardiovasculares, generan mayor impacto en las mujeres, porque están bañadas dentro de un terreno de mayor estrés. La parte emocional. Muy, muy importante. Entonces hay un fuerte eje de atención en la ciencia donde cómo yo puedo disminuir aquel estrés crónico no percibible en las mujeres principalmente. El hombre generalmente bypassea un poco más, navega la ola, ¿cierto? Y no la va transitando. La mujer como que tiende a transitarla un poco más y eso va generando desgaste celular. Porque el estrés es inmunodepresión. ¿Qué va pasando con nuestro corazón, con nuestro sistema vascular a partir del estilo de vida que habitualmente tenemos? Muy estresado, siempre a la carrera, claro, sedentario, sin hacer el ejercicio suficiente y además comiendo mal, comiendo con malos hábitos alimenticios en todo sentido, en términos de los horarios, de los alimentos que elegimos, mucha grasa, muchos alimentos procesados, etc. ¿Qué va pasando por dentro? Lo que va ocurriendo es que te vas inflamando cada día más. La inflamación significa estrés oxidativo. Significa que la cantidad de producción de estos radicales libres que formamos día a día son mucho más
de la cantidad de antioxidantes endógenos y exógenos que consumimos. Entonces el equilibrio entre estos radicales libres que nos van a matar, ¿cierto? Nos están dañando la célula, versus estas otras moléculas que nos van a amortiguar este daño, estamos así. Ya. Por otro lado tenemos un desbalance del sistema nervioso autónomo. ¿Qué significa eso? Que lo hemos hablado antes, que el sistema nervioso simpático del pelea y huye es mucho mayor que el descansa y digiere. Entonces estamos así. Por un lado estamos con más estrés oxidativo, más actividad simpática que va generando una irritación sistémica en el endotelio, en el fondo en la pared de los vasos. Tenemos la arteria, imaginémonos, y acá en la pared de los vasos se va generando mucho daño, lo que se llama la disfunción endotelial, que es donde se origina finalmente el proceso aterogénico, donde nacen las patologías de la grasa, que va a tapar el flujo sanguíneo y finalmente todo este sector, viene la sangre para acá, todo este sector queda sin llegada de sangre y te infarta y viene el dolor. ¡Bah! Entonces, Ay, pero doctor, ya me está asustando a mí. Es que porque esto es interesante porque mujer, estamos hablando que son los 3 factores más modificables. Sí. El nivel de estrés, la nutrición, qué como, y la actividad física. Son aquellos 3 ejes los más importantes. Pero es que aquí, Angélica, y yo creo que tú vas a identificar a muchas mujeres. El estrés es como naciste mujer, tenías estrés. Sí. Exactamente. Porque yo estoy de acuerdo contigo, mucho más que los hombres. Por otro lado, la actividad física, muchas mujeres por el mismo estrés y por la misma cantidad de actividades que tienen, no tienen tiempo para hacer actividad física. Claro, así es. Y la nutrición, al no tener tiempo, y sobre todo en nuestro país la nutrición Se come mal. se come mal. Pues, se come Pero a mí muy me mal. gustaría saber, como, obviamente como mujer, a mí el tema me preocupa muchísimo, pero sí también dicen que en los 40 como que es mucho más fuerte. Yo estoy en los 40, entonces estoy en ese periodo como bastante fuerte. ¿Es real? Eso es un tema real, o es un sí. mito? Diferenciamos 2 cosas. Actualmente los jóvenes se van a infartar más que hace 20 años atrás. ¿Por qué? Porque las alteraciones del estilo de vida son más notorias, Ajá. como mucho peor que antes. Tengo mucho más estrés que antes, porque la competencia es mucho mayor, el exitismo es mucho mayor. Como estoy trabajando tanto, la capacidad de tener actividad física real, 5 veces a la semana al menos, es mucho menor. Entonces, los infartos de los 50, 60 años antes, ¿cierto? Que era del caballero de 50, 60 años, Retrocedían. hoy estamos 35 años. ¿Y qué ocurre? Que uno piensa que está sano porque estás en normopeso, porque también viene ahora el tema de la estética, donde me importa mucho cómo me veo, por tanto, me da lo mismo cómo me nutra mientras esté en mi peso. Claro. Exacto, Y parece exacto. ser que estoy sano. Claro. Sin embargo, estás gordo por dentro, estás inflamado por dentro. Entonces yo puedo ser muy vigoréxico y correr 2 veces al día y hacer mucha actividad aeróbica Pero no y me nutro como sea. Sin embargo, eso va generando que deportistas de alto rendimiento incluso estén infartando hoy en día. Hasta, Es real, hasta no soy maratonista. Maratonistas. ¿Y qué pasa en el caso de la mujer con la menopausia, En la con mujer. las hormonas, Entonces por la ejemplo? mujer tiene esa gracia como que se va defendiendo con los estrógenos inicialmente. Ajá. Pero hay varias paradojas acá. Porque por un lado se defiende en la etapa fértil la mujer con los estrógenos. ¿Ya? Cuando viene la menopausia, baja la cantidad de estrógeno, empezaría a aumentar la patología cardiovascular. Sin embargo, cuando han intentado reemplazar los estrógenos, no les va bien. Parece que tiene que ser una defensa bastante natural, la que entrega la vida fértil de la mujer con estrógeno alto. En cambio, cuando bajan los estrógenos, empieza a aumentar la patología cardiovascular en las mujeres. ¿Ya? Entonces eso es importante, que en la etapa fértil la mujer se ve defendida Ajá. por los estrógenos circulantes. Cada vez que empieza a disminuir debido a la menopausia, Hay más riesgo. Hay más riesgo. Y en ese caso nos ayuda, por ejemplo, la maca, así estas raíces orgánicas Claro, que te regulan. los fitoestrógenos en teoría podrían ayudar. No solamente en la sintomatología del climaterio, que es estas alteraciones como fisiológicas, la sudoración, la cefalea, El calor, los bochornos, sino que también a nivel cardiovascular. Entonces, por eso, ¿de dónde vienen los fitoestrógenos más poderosos? Del mundo de las plantas. Es por eso que toda la ciencia actualmente está mostrando. Hay un estudio grandote que es el Premimed, que en el fondo la prevención mediante la dieta mediterránea. Ajá. Y muestra que mientras más basado en planta es tu nutrición, más beneficios cardiovasculares tiene y a nivel de a todos los niveles. Baja un 30% el riesgo relativo de tener patología cardiovascular. 30%. O sea, estamos hablando de una de las cosas que tiene mayor impacto. solo con solamente cambio en la con cambio de nutrición. nutrición. O sea, en Solamente forma eso. práctica, por ejemplo, yo podría todos los días en la casa hacerme un jugo verde y ponerle hartas verduras o meterle, no sé, algún tipo de Por supuesto. semillas que pueda hacer. La idea es que mostremos en las personas en la casa que aquí la cosa es bastante clara. Ajá. Yo puedo prevenir esto, yo puedo no morir de esto si es que tomo la rienda. Obviamente estoy disminuyendo al máximo el riesgo, no es que no vaya a ocurrir, podría ocurrir, porque también hay polimorfismos genéticos, por supuesto. Y en forma Pero- práctica, ¿cómo lo podríamos En forma hacer en la práctica, casa? tres cosas. Tienes que cambiar.
primero tienen que saber la gente que tiene que cambiar. Acá no hay atajos. No es que me tomo un zumo verde en la mañana. Eso es lo más difícil. Es lo más difícil. Y por eso el cambio es profundo. Pero no nos vamos a cansar de repetirlo. Porque acá sí que hay que meter un poco el dedo en la conciencia, porque uno es importante. Entonces, ¿qué pasa? Uno se ve bien ahora. Me veo bien. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que a los 60 años viene el infarto, quedo con la mitad del corazón funcionante, empiezo a tener patología cardiovascular grave, empiezo a quedar con insuficiencia cardíaca, entonces ya me canso cuando camino. Entonces ya actividad física pocasa puedo hacer. Entonces empezamos a tener un círculo vicioso bien complicado. Claro. Entonces acá 3 cosas importantes para la casa en sencillo. Tengo que tener algún elemento de manejo del estrés. No significa que me vaya a un templo, a un monte, ¿cierto? Puede ser la misma actividad física. Actividad física, manejo del estrés, alguna técnica de manejo del estrés, que es muy importante. Música, un baño, una tina, velita. Y de hecho acá puse uno que es muy interesante, que es el Shinrin-yoku, que lo ven los coreanos, que nace un poco en Corea, y son los baños de bosque. Y esto es muy interesante. ¿Te acuerdas que habíamos hablado del impacto que tenía caminar a pata pelada sobre la tierra? El earthing o el grounding, que tiene bastante evidencia científica actual. Ahora, si a esa caminata yo le agrego árboles alrededor, por ejemplo, el Cerro San Cristóbal, hay esos senderos que está lleno de árboles. Sí. Bueno, los árboles generan un fitoxides, que son unas sustancias volátiles que nosotros vamos respirando y vía olfatoria ingresan a la circulación y generan efecto antiinflamatorio poderoso, efecto antioxidante y efecto en disminuir la actividad simpática, la que estábamos hablando, el tono simpático y el tono vagal, lo equilibran. ¿Qué genera eso? Han hecho estudios bonitos con la presión arterial, por ejemplo. Una dieta baja en sal genera un impacto como de que te baje a 5 milímetros de mercurio la presión sistólica. La presión arterial te la bajo con la baja sal. Si yo camino en los bosques, 1 hora, me baja hasta 9 a 10 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica. Doctor, le propongo lo siguiente. Tenemos una nota, mándenos todas sus preguntas a Doctor Negra en bebé. Sí. Y vamos a hablar sobre esta nota, ¿no es cierto?, de cómo afectan los infartos a las mujeres, y luego recibimos todas sus preguntas para las contesta el Doctor Negra. Vamos a ver. 9 mujeres al día mueren en Chile por un infarto al miocardio, una cifra altísima que convierte la enfermedad cardiovascular en la primera causa de muerte de mujeres en nuestro país y también en el mundo. Si usted cree que esta enfermedad es solo de personas mayores y con sobrepeso, se equivoca. Paula Quintanilla tiene 42 años, es casada, tiene 2 hijos y dice que su trabajo no la estresa, y aunque usted no lo crea, ella sufrió un ataque cardíaco hace solo 6 meses. Fue la primera semana de abril, estábamos en una reunión de camaradería y a las 3 de la tarde almorzamos, me eché un trozo de sushi a la boca y tomé bebida y me dio un espasmo muy fuerte. Fue un dolor muy intenso y pensé enseguida que se me había atorado la comida acá en el esófago. Fui corriendo a la cocina, tomaba agua, el agua pasaba y el dolor seguía. Sus compañeras le dijeron que vomitara, que así eliminaría lo que le molestaba, pero no lo hizo porque pensaba que se podía atorar aún más. Tenía miedo de morir ahogada. Me empezaron a hormiguear las manos, me empezaron a hormiguear también las piernas y como que me empecé a sentir un poco tiritona. Eso me provocó un poco de susto porque sentí esa sensación como cuando uno se va a desmayar. Era tanto el dolor que tenía en el pecho que con el puño me fregaba muy fuerte intentando que la comida bajara, que esa era mi sensación, de que la comida bajara. Hasta ese momento nadie de su oficina ni ella misma se le ocurrió que podía estar sufriendo un ataque cardíaco. Un problema frecuente, pues las mujeres no se infartan igual que los hombres. Nosotras tenemos otros síntomas que hacen que el infarto sea poco reconocible, incluso por personal médico, aumentando el riesgo. El problema que tenemos las mujeres es que cuando nos infartamos tenemos el doble de posibilidad de morirnos. Es decir, si tú tienes a tu papá y a tu mamá al mismo tiempo infartados, con edad igual y factores de riesgo igual, tu madre tiene el doble más de riesgo de morirse que tu papá. Generalmente un hombre infartado siente un fuerte dolor en el pecho que oprime como si estuviera siendo pisado por la pata de un elefante, sudan y pueden sentir dolor en el cuello y en los brazos. En las mujeres, hasta el 40% de las mujeres pueden no tener dolor al pecho, teniendo un infarto y haciéndose el diagnóstico de infarto. No es inhabitual que sientan dificultad para respirar,
sensación de atoro, sensación de dolor en el abdomen o dolor en el dorso, en la espalda, o bien que se sientan demasiado angustiadas. Sensación de atoro, eso es exactamente lo que sentía Paula. Pasaban los minutos y pensaba que la comida seguía ahí, que no bajaba. Fue así como comenzó a desesperarse. Empecé a sentirme como que todo me apretaba. Me saqué, recuerdo, el sostén, el cinturón. Bajé corriendo las escaleras porque como que no me creían. Entonces yo les decía, llévenme a la clínica, y las chiquillas me decían, ay, ¿en serio te sentís tan mal? Sí, me siento muy mal y me da miedo y no me quiero desmayar. Llegó a la clínica, le dieron calmantes, le hicieron un examen de sangre y le tomaron una radiografía de tórax. Paula no tenía nada en el esófago, pero su examen de plaquetas estaba alterado. Tras un electrocardiograma, finalmente supo lo que le había ocurrido. Llega el cardiólogo, me ve, se asombra mucho porque no tengo en el fondo la contextura de alguien que le haya dado, a lo mejor que le pueda dar un infarto, y me dice que efectivamente me había dado un infarto. Y que incluso anteriormente había tenido un preinfarto porque aparecían las señas del electro y que me tenían que intervenir al tiro de urgencia. ¿Qué pasó ahí contigo? Mira, la verdad es que en ese minuto tú decís, chuta, me entrego. Te juro que me entregué por completo. Lo único que quería era que el corazón se recuperara, que no me pasara nada, porque tengo hijos y pensaba, no me quiero morir, es lo único que uno piensa. Tras la operación, Paula comenzó un proceso de rehabilitación cardíaca. Debe tomar medicamentos, pero afortunadamente tiene el 100% de su corazón. Un infarto diagnosticado antes de las 3 horas, tú puedes salvar todo el territorio de la arteria que se ha tapado. Si tú consultas después de esas 3 horas, cada minuto vas perdiendo un pedacito de corazón, de manera tal de que ahí está el hacer el diagnóstico precoz. ¿Qué puede haber provocado un ataque cardíaco en una mujer de 42 años? ¿Cuáles serán los principales factores de riesgo? Un factor de riesgo que es súper importante en las mujeres es la diabetes, que ha aumentado en el país desde el 2003 al 2009 casi el doble, el tabaquismo, y después vienen otros factores que pueden ser factores familiares, antecedentes familiar de enfermedad coronaria, hipertensión, sedentarismo, que en mujeres en Chile es del 90%, y después el colesterol alto. Justamente ese fue el problema de Paula. Pese a ser una mujer sana, el sedentarismo le pasó la cuenta. Hoy le toma el peso a esa situación, cambió el switch y hace 40 minutos de bicicleta todos los días. Eso me ha ayudado mucho a tener más movilidad también en mi cuerpo, porque igual me estaba convirtiendo, yo creo que en una vieja. Sabes que cada vez que miro esos carteles que ahora están en las calles que dice que el sedentarismo mata mucho más que los cigarros y que el alcohol, tienes toda la razón, yo me podía haber muerto. Doctor, van a llegar muchas preguntas a Doctor Neira en bebé, así que vamos con este testimonio a adentrarnos en el tema. Ya, qué interesante, entonces... Doc, podría comentar ahora que hablaban de lo que era la herencia, la parte hereditaria, que uno dice, si es que tienes papás que ya tuvieron infarto o abuelos, te va a tocar por herencia. Ya. Sí, es interesante porque muchas veces asumimos que la herencia es lo que genera finalmente las enfermedades. Entonces como que estamos condicionados. Yo llegué acá, mis padres tenían diabetes, hipertensión y más encima se infartaron. Haga lo que haga, puede venir. Y no es así. Si eso es lo más entretenido, que ahora tenemos que desmantelar algunas cosas que están en nuestra mente, que son patrones de comportamiento habituales, y que hay que saber que lo que uno hereda principalmente es el hábito, la cultura. Y obviamente si mis padres fueron diabéticos, hipertensos, es porque su forma de vida fue pro diabetes, pro hipertensión. Si yo viví con ellos hasta los 25, 30 años, ¿cierto? O no sé, lo que sea, ¿qué es lo que heredé? Heredé la cultura de ellos. Sí, entonces, a no ser que yo haga un cambio de switch en el camino, yo voy a vivir con el mismo formato clásico, tanto en lo nutricional, tanto en el punto de vista del estrés académico, el punto de vista del manejo emocional. En el fondo voy a heredar esos factores culturales y de hábito que me van a llevar que mi vida sea similar. Por lo tanto, si yo heredé esa genética que me predispone a esos factores, a esa patología, yo voy a hacer expresar esa genética a través de mis estilos de vida. A no ser que yo cambie. Y el problema es que como no cambiamos, asumimos que es hereditaria, porque después, pum, yo me hago un estudio a los 35 años y tengo prediabetes. Ojo, entonces, ¿qué pasó? Porque es hereditario. Entonces te pregunta el médico, ¿y usted tiene padres diabéticos? Sí, yo tengo mis 2 padres son diabéticos. Tenemos pregunta. El hábito. Oye, y pregunta ya tienen que haber. A ver.
Buenos días, doctor. Mi nombre es Claudia. Quisiera hacer una consulta. ¿Qué tan verdad es que el uso de los anticonceptivos ayudan a tener problemas circulatorios y que nos pueda dar alguna trombosis o algún ataque? Quedo atenta, gracias. Muchas gracias, Claudia, por la pregunta. Sí, es un tema bastante interesante, que es cómo los anticonceptivos orales en base a estrógeno pueden generar alteraciones del endotelio. El endotelio lo hablamos, ¿cierto? Que es esta capita que recubre todas las arterias y que donde nace la inflamación. El endotelio es como un órgano muy importante, lleno de funciones. Y cuando yo le impacto negativamente, esto se me inflama y genera probabilidades de que al inflamarse se me adhieran trombos, plaquetas y coagulación y se me obstruya. Entonces hay relación entre el consumo de anticonceptivos y la patología cardiovascular. Hay algunas relaciones ahí que es interesante verla y que aumentaría el riesgo de eventos trombóticos, sobre todo cuando aquella persona que toma anticonceptivos orales fuma. Esa dupla es la más complicada de todas. Anticonceptivos orales y tabaco, tú aumentas el riesgo de tener eventos tromboembólicos. Tenemos otra pregunta, esta vez su por pregunta Twitter, es a doctor Jaime. Neira en bebé. Dice, la parte hereditaria aumenta el riesgo de infarto. Marina, mi mamá, mi papá. Ya. Que aumente, porque ya dijimos que, por supuesto, que la herencia es una cosa. yo estaba recordando y uno empieza a pensar, no sé, pues, en los abuelos, en los tíos, ¿no es cierto?, paternos o maternos. En el caso de mi familia, hay varios que han muerto o por infarto o por enfermedades cardiovasculares. Claro, ahí tú traes un programa genético de 5 o 7%. Yo te entrego, toma, tu abuelo, tu papá, te regalo 5 o 7% de posibilidades de que tú tengas una patología cardiovascular grave como un infarto cerebral o un infarto cardíaco. Ahora, ese programa que yo te regalo, tú tienes que ver si lo vas a activar o no. Y la activación va a depender de tu estilo de vida. Aquí no hay una herencia que tú agarres ese gen que te determine. y te determina. Lo que hay es una predisposición. Esa predisposición tú tienes que activarla. Y la activas de acuerdo a tus estilos de vida. Como generalmente mantenemos el mismo estilo de vida que los padres, asumimos que es hereditaria. Pero no, existe lo que se llama la epigenética, que en teoría estaría sobre la genética. Entonces, cuando yo tomo el gen no me determina, sino que yo puedo modificar epigenéticamente esas alteraciones heredadas por tus abuelos, por tus padres o por ti. Eso que heredaste, que fueron switch prendidos, cáncer de próstata, resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión. Agarraste todo ese background genético. Tú dices, pero yo no quiero tener esto. No quiero heredar esto entregarle esto a mis hijos, a mi descendencia. Entonces yo, a través de las modificaciones epigenéticas, voy a ir a apagarlos. ¿Y cómo se apagan eso? Con los estilos de vida nutricionales y emocionales. Yo voy apagando entonces aquellas modificaciones epigenéticas que están sobre la genética. No voy a cambiar el gen, voy a cambiar esos procesos que me condicionaron. O sea, entonces me limpio a mí y limpio mi progenie. O sea, doctor, algo negativo lo podemos convertir en algo positivo, que es una alerta para nosotros. Si tengo este antecedente, lo voy a cambiar, porque quien no tiene el antecedente se relaja más, tal vez. Así es. La pregunta dice así, doctor Neira. Aparece en pantalla. Mi pregunta es la siguiente. No, es WhatsApp, mi hijo sufre de una bradicardia sinusal. ¿Qué riesgos tiene él de sufrir un infarto? ¿La pueden repetir, por favor? Sí, bradicardia sinusal, sí, escuché. Buenos días, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Mi hijo sufre de una bradicardia sinusal. ¿Qué riesgos tiene él de sufrir un infarto? Ya, ¿puedo decir algo aquí, doctor? Sí, claro. Que yo tengo lo mismo. Entonces, para pedir ¿Qué es eso? ¿Me pueden explicar? Vamos a ver si tiene bradicardia sinusal. ¿Qué sería la bradicardia? Nosotros tenemos una frecuencia cardíaca estándar, que va entre 60 a 90 latidos por minuto en general. Cuando yo tengo menos de 60 en forma basal, uno podría hablar de que se trata de una bradicardia. Menos de 50 una bradicardia ya. Significa que mi ritmo es lento. O sea, cuando es bajo. El ritmo cardíaco es bajo. Bajo lo normal. Esto es bradicardia. Ya, yo he hecho muchas veces este examen. Muchas. 6 veces, 7 veces. La última vez me lo hice hace 6 meses atrás. Yo tengo 45, 44. Ya. Eso sería lindo que Martín tuviese eso si es que fuese un deportista de alto rendimiento. Por ejemplo, no sé, Alexis Sánchez debe andar entre 38, 42 de frecuencia cardíaca en reposo. Porque él tiene una maquinaria cardiovascular que le permite mucha reserva. Entonces con 38, 42 por minuto, él anda perfecto. Pero cuando es inusual es de nacimiento. Claro, entonces una bradicardia sinusal significa que tengo un ritmo sinusal, un ritmo normal, pero con baja frecuencia. En relación a infarto, no hay nada que decir. Ya entonces no habría relación entre... O sea, tu corazón necesita menos... Está regulado a la baja. A la baja. ¿Ya? Entonces, lo que no es malo, porque toda la actividad estresada lo que hace es taquicardizarte. Aumenta el ritmo cardíaco.
Y como algunos tiros decían que efectivamente uno tiene una cantidad de frecuencia cardíaca para la vida. Y cuando se te agota, te acabas. Entonces ahí tiene relación con que mientras más tono simpático, más taquicardia, menos vives. Y mientras más tranquilo, más pausado, más tono vagal, menos frecuencia cardíaca, vives un poquito más. Sí, es que eso lo tienen, y es de verdad, los deportistas de alto rendimiento. Exacto. O la gente que hizo mucho deporte cuando niño, que en mi caso. Sí. Pero sí le mando un consejo a la amiga, porque no, con respecto a los remedios. Porque los remedios, por ejemplo, los antidepresivos, que te generan una baja en las... Se prolongan el QT. Claro. Entonces, esa prolongación hay que verla con cuidado. Y yo no tenía idea cuando, hace muchos años, una vez me recetaron un antidepresivo. ¿Tienen un nombre? ¿O antipsicótico? No, antipsicótico me había recetado hace años. No, antidepresivo. Como para relajarte un poquito. Claro, pero en el fondo, bueno, yo no sabía que tenía esto. Entonces bajaron las pulsaciones de 45, 44, me bajaron como a 38. Y ahí me di cuenta que no podía tomar ningún tipo de remedio. Ahí hay que tener cuidado entonces la bradicardia. Es el segmento QT. Ahí es importante que vayan midiendo el QT, pero la relación entre bradicardia sinusal e infarto no debería saber. ¿Y cuánto considera una taquicardia realmente? Al verre, pero sobre 70, sobre 100 por lo general. O sea, si tengo mi basal sobre 90, es un basal bastante ansioso o bastante donde el eje autonómico, simpático y vagal está activado el simpático. Tenemos preguntas. A propósito de ansioso, tenemos preguntas. Hay preguntas. Dice, ¿con un chequeo anual se pueden prevenir estos ataques? Ya, qué buena pregunta. Y eso es un tema bien interesante porque están las semanas del corazón. ¿Han escuchado? Sí. Entonces, la semana del corazón y múltiples clínicas y hospitales hacen lo que se llama un programa de pesquisa, donde yo invito a la población a que se haga estudios. ¿Estudios de qué? No de prevención. Estudios de pesquisa, donde yo voy a evaluar cómo está la población. Por ejemplo, ustedes tres van hoy día a un hospital y se hacen un estudio de pesquisa donde voy a tomar un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo, ¿cierto? Y un eco del corazón. Entonces hago un análisis completo que está ocurriendo en el corazón desde el punto de vista no invasivo, son estudios no invasivos. Y de repente veo una pequeña alteración en la prueba de esfuerzo, donde estabas en la maquinita haciendo tu caminata rápida, de repente como que apareció algo extraño en el electrocardiograma. Y te invito a pasar al pabellón de hemodinamia, porque quiero analizarte, hacerte una coronariografía y ver cómo está la irrigación. Entonces, ojo con eso, porque ahí me gusta más que el tema de la pesquisa, que es interesante ir a acudir en forma regular, prevenir. Porque una cosa es prevenir y otra cosa es pesquisar. Cuando yo pesquiso, estoy buscando que aparezca la enfermedad, hasta que aparezca. Por ejemplo, la mamografía, ¿cierto? Yo año a año me hago la mamografía hasta que aparezca el cáncer. ¿Y qué estoy haciendo en prevención? Nada, estoy esperando que aparezca. Entonces, son dos cosas diferentes. Una es la pesquisa a través de exámenes regulares, ¿cierto? Que es bonito, ¿cierto? Hay que hacerlo. Pero no dejar de lado la prevención, que tiene que ver con la modificación de estilos de vida que permitan que en esa pesquisa no te aparezca. Porque esa es la idea, ¿cierto? Exactamente. Vamos a los síntomas, doctor. Vamos a los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas característicos de un infarto? ¿Y son iguales en hombres y mujeres? Hay varias cosas. Una cosa es que se tape la arteria, ¿cierto? Se tapa la arteria porque hay un accidente. Imagínate acá. En esta parte había una placa de ateroma, una placa de grasa, ¿cierto? Que está cubierta y de repente se accidenta porque tengo un momento de estrés más grave que lo habitual. Se me rompe esta plaquita de ateroma y como se me rompe, ¿quién llegan? Llegan las plaquetas y los factores de coagulación. Llegan todos a tapar ese hoyito y entonces de forma natural van a tapar. Imagínate que esta arteria irriga el corazón, empiezan a pegar las plaquetas, después se forma un trombo y se tapó. Cuando se tapa, entonces, ocurre este dolor como que se estuviesen matando, apretando acá en el centro del pecho porque estoy generando una isquemia. En el fondo no me está llegando sangre hacia el corazón. Como no me está llegando sangre a un segmento del corazón, viene el dolor. Y ese dolor... ¿Qué? Doctor, porque yo siempre he escuchado que el dolor no es necesariamente en el pecho, sino que a veces en la espalda. ¿Tiene ¿Es real eso? Exacto. ¿O el brazo? Tiene varias formas de presentación. El clásico es el dolor centrotorácico acá, pum, que la gente lo describe como... Si estuviera pisando un elefante. Exacto, una opresión muy fuerte. Más que un dolor lancinante, es que una opresión muy fuerte, que tiene irradiaciones a veces, al brazo izquierdo, al cuello, a veces a la espalda. Entonces, es importante que la magnitud del dolor es muy intensa. Pero eso es el escenario del infarto. Se me tapa la arteria y ahí tengo 3 horas para llegar a un centro asistencial
donde de alguna forma me la destapen. Si es que no es un infarto fulminante, que hay infartos que son fulminantes. Fulminante. Llega, se tapa la arteria. Hay infartos e infartos, entonces. Exacto. Hay diferentes tipos de infartos. Infartos que son bastante dolorosos, pero con poca mortalidad, porque lo que están tapando es una parte del corazón que no te va a matar. Una parte chiquitita quizás. Entonces hay diferentes tipos de infartos. Ahora, lo más interesante es saber, tengo un borrador por ahí, yo, no me acuerdo. Por ahí. Acá tengo. Es importante que haces una presentación cuando ya te infartaste. Pero muchas veces, pacientes 50, 60 años, empiezan a hacer su actividad física, y esa actividad física ahora, como que, subí una escalera y como que me dio un dolorcito. Sí. Bueno, ojo ahí, porque lo que está ocurriendo es esto. Se llama angina. En el fondo es una angina que tiene características, una angina estable. Entonces, el paciente sabe, don Carlos sabe que cuando sube tres escaleras, o sea, 3 pisos, viene un dolorcito acá, y él sabe qué hace, para un poquitito. Para un poquitito. ¿Y qué ocurrió ahí? Ocurrió esto. Tenemos el corazón acá, tenemos una arteria aquí, ¿cierto? Y esa arteria ya tiene en su pared un poquito de ateroma, ya tiene aterosclerosis sus paredes arteriales. Entonces el flujo que pasa es un flujo un poquito más chiquitito, pero le sirve para su vida diaria, para caminar una cuadrita, pero cuando sube el 3er piso, la demanda cardíaca aumenta, entonces pide más sangre, pero ya esta arteria no le permite dar esa cantidad de sangre porque ya tengo pequeños pedacitos de ateroma, entonces el flujo sanguíneo es menor y ahí viene una angina estable, que en el fondo que después de 2 cuadras o 3 cuadras me viene el dolor. Ese paciente ya tiene un riesgo mayor de tener el infarto, porque en algún momento eso se va a tapar completamente y ya no llega a sangre. ¿Y ese paciente cómo puede descubrir si tiene ese ateroma? ¿Tiene que irse a hacer un examen? Exaclo. Primero, la clínica. Lo que hiciste tú en algún minuto, Bono, ¿no? Que te revisaron. Sí, claro. Tú descubriste que tenía una pequeña ateroma. Me hicieron una ecografía. ¿Ya? Y también, me parece que fue un TAC coronario. Un TAC coronario. Hay varias cosas. Un TAC coronario, es un escáner, donde yo analizo cómo está el flujo sanguíneo de las coronarias. Ahora, lo que puede hacer ese paciente primero es, si tiene la duda y si nunca ha tenido ningún dolor, bueno, que se quede tranquilo, no pasa nada. Pero si ya está a la 3er cuadra generando esta molestia, lo más probable es que ya tenga un grado de insuficiencia coronaria y ahí tengo que hacer una prueba de esfuerzo. Entonces yo voy al médico, le digo, estos síntomas van a objetivarlo. Puede ser con un TAC coronario o con una prueba de esfuerzo, donde lo somete al ejercicio, ordenadito con el electrocardiograma, y veo qué pasa con su ritmo cardíaco, ¿cierto? Cada vez que yo voy generando esta actividad física y voy viendo los cambios de los segmentos del electrocardiograma, que significa que está llegando poca sangre al corazón. Entonces ahí tengo que intervenir con cambios globales del estilo de vida y aproximación farmacológica para modificar aquellos factores que están generando hipertensión, tabaquismo, dislipidemia y todo eso. Hay que tener cuidado de repente quizás con esos remedios que te aceleran un poquito, por supuesto, como, no sé, puede ser un descongestionante nasal, algo así. No, y no solamente eso, las bebidas energéticas, por ejemplo, que lo que hacen que son mucha carga de cafeína, ¿cierto? Y esta carga de cafeína en estas bebidas energéticas genera mucha mayor demanda cardíaca. Taquicardizo. Al taquicardizar, aumento la demanda cardíaca en un ambiente de reposo donde yo no quiero tener esa demanda cardíaca. Entonces el flujo sanguíneo empieza a disminuir también, porque tengo tanta demanda cardíaca y si de repente tengo una pequeña arteria media tapada, puede generar infarto. Una consulta, en el caso de los síntomas, yo creo que sobre todo las mujeres, las que me están viendo, sobre todo con hijos, a veces a uno le pasa que uno como que de verdad se te aprieta el corazón. Yo he sentido un dolor en el pecho, que te juro que yo digo, Dios mío, ¿me estará pasando algo? Porque es un dolor intenso, muy fuerte. Qué buena pregunta. Y como que de repente se me va y yo digo, ¿cómo definir realmente? Claro, ¿cómo distinguirlo de otra? Exacto. Claro, súper importante. Tenemos primero el infarto que dijimos que se tapó la arteria. Tenemos la arteria y se me tapó. Ojo que aquí también hay musculatura. Sí, por eso vamos a hablar de varias cosas acá. Puede ser un gas. Es que y ahí voy a contar mi experiencia porque yo fui al doctor por eso. Tuviste un TIETS, lo más probable. No sé un dolor acá intercostal. Sí, ¿no? yo pensé que era un infarto. A mí me pasó una vez también algo así. ¿Y se sentía cómo? Pero acá, aquí. Un dolor en el pecho. Permiso. Ahí. No, es que de verdad sí sucede. Y yo fui al doctor ahí, justo ahí. Y fue al doctor. Y te tocaron y te dolía. Sí, de hecho, tú acá tocar y me duele. Exacto. ¿Qué es lo que es eso? Se llama una esternocostocondritis. Ahí. La esternocostocondritis, tenemos el esternón, tenemos la costilla y entre medio hay un cartilaguito. Este cartílago. Exacto, yo he tenido ese dolor. Claro, también me ha pasado. Se llama síndrome de Tietze o esternocostocondritis. Generalmente en la segunda o tercera costilla y el lado izquierdo. Y viene un dolor intenso, fuerte, que a veces te hacen consultar en la urgencia y que simula un infarto, pero no lo es. No es infarto, ¿ya? ¿Tú cómo lo diferencias? Porque tú tocas y duele. Sí. Que el infarto no debería doler en general. Pero espérame que me termine de contestar
el de la mujer. Perdón, adelante. Es que yo siento que es muy de mujer. Que porque como la mujer tiene otra patología que es bastante frecuente, que es la disfunción microcirculatoria. En el fondo no es que tenga la arteria grande tapada, sino que tenga un problema del tono, porque aquí esta es la arteria grande, pero a la arteria grande le salen arterias chiquititas que van a irrigar la pared del corazón, ¿cierto? Viene la arteria grande que trae todo el flujo de sangre, pero para llegar al corazón no llega a la arteria grande, llegan pequeñas arterias chiquititas que salen de la grande. Y esta sangrecita es la que va a irrigar el corazón. ¿Me siguen? Arteria grande, imaginemos la descendente anterior, una gran arteria. La arteria está buena, no tiene trombo. Entonces la mujer cuando vemos esto, la arteria está buena, sin trombo adentro, sin placas de ateroma, pero las pequeñas arterias chiquititas es la que la mujer tiene esta disfunción microvascular, porque el tono está alterado. Entonces pequeñas alteraciones emocionales generan que aquí se cierran estas. Llegó Tonka. Tonquita, ¿qué tal? ¿Cómo va? Andamos de Dore. Buen paseo, ¿ah? Uy, qué bueno. Estamos en el tema justo para nosotras, que la mujer cuando sentimos esa presión en el pecho. Cada vez que la mujer tiene un estrés extra, no es que se vaya a tapar la arteria grande del corazón, se tapan en pequeñas arterias chiquititas porque el funcionamiento de esas arterias está alterado. La disfunción microcirculatoria. Microcirculatoria porque son las microarterias las que están dañadas. ¿Y cuál es la diferencia, pues, doctor? ¿Cómo yo puedo reconocer que esto es simplemente emocional? La diferencia que tú te vas a hacer el estudio, ¿cierto? Analizas las coronarias y las coronarias, las grandes arterias, circunfleja de ahí y posterior y derecha, están normales, no están tapadas. Entonces, tú sientes el mismo dolor porque las arterias intramurales, estas arterias chiquititas, son las que se alteran porque el tono vasomotor está alterado, inducido por el estrés muchas veces. Pero nosotras las mujeres muchas veces hemos tenido penas del alma, penas del corazón, nos duele en el alma, no sé, relaciones personales, de pareja, nos tomamos todo muy a pecho. ¿Eso no tiene nada que ver o tiene un peso? Tiene que ver, lo que hablábamos, ¿cierto? Que inicialmente la mujer tiene un estado de un tono de estrés emocional un poco más complicado, que le hace que el baño inflamatorio derivado del estrés sea mucho más en las mujeres. Eso genera inflamación y genera daño en el endotelio, que es esta maravillosa cobertura que tienen las arterias. Y también genera que estas microarterias chiquititas que van a llegar a la sangre, se altere el tono. Entonces, en vez de tener un espacio grandote en medio, se estrechan, entonces no llega sangre y viene el dolor. Yo te analizo y el corazón está tranquilo, pero tiene estas alteraciones microvasculares. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Manejar estos factores de riesgo. Y están así cuando viene un estrés grande, por ejemplo. Una pérdida de un ser querido importante. Ese estrés puede generar lo que se llama un síndrome de Takotsubo, que es en el fondo una miocardiopatía del estrés. Solamente porque tengo un estrés muy agudo, grande, en un ambiente, un estrés crónico, vivo este estrés agudo y me viene un dolor tipo infarto. Y te pueden dar hasta náuseas, o sea, pero por un momento así fuerte. Y ese dolor es real, o sea, no es algo psicológico. De hecho, lo que ocurre en ese corazón es que se detiene la punta del corazón, acá estamos el corazón, ¿cierto? Esta punta deja de moverse, porque está en el nivel de estrés que la irrigación de esta zona no llega, solamente por estrés. Por una descarga de catecolamina. Llegan las catecolaminas, le dicen al corazón, ya, quédate atontado, y se atonta el corazón. Y hay muchos infartos así. ¿Con qué cosas se confunden los síntomas de un infarto? Porque tú mencionabas las náuseas, o la respiración, como verdad. Yo he escuchado gente que lo describe como una acidez estomacal insoportable. ¿Acidez también? Sí, también. Sí. Yo también los diferenciales son varios. Uno es el espasmo esofágico. ¿Ya? El esófago está justo en esta zona, que es la parte del tubo digestivo. El esófago muchas veces, bajo ciertas circunstancias también de estrés o alimentos, se contrae. Y esa contracción del esófago, un espasmo esofágico, produce un dolor intensísimo acá. Y que no tiene que ver con el infarto, tiene que ver con un espasmo esofágico. Entonces vas a la urgencia y ahí hacen algunos test de despistaje los médicos y obviamente evalúan que es un espasmo esofágico. Pero es muy similar. Lo otro es la patología que tiene que ver con patología infecciosa, por ejemplo, la neumonía también con un tobo inspiratorio, un tromboembolismo pulmonar. Hay varios diagnósticos diferenciales. Oiga, Doc, me imagino que estamos recibiendo preguntas, ¿verdad? Preguntas. Está su mujer maravillosa que está con la preparación natural. Vamos con una pregunta y después le quería hacer un comentario. Vamos con eso. Tenemos la pregunta que dice, las caminatas por mucho tiempo y mucha fuerza me dan fuertes dolores de cabeza. ¿Tiene algo que ver con la presión sanguínea? Pregunta Joa. Joa, buena pregunta. Sí, efectivamente estamos hablando del corazón, pero esto mismo que estamos hablando del corazón, de las arterias que se tapan, pasa en el cerebro. Y uno de los factores de riesgo más fuertes que tiene la patología cardiovascular, tanto en el corazón como en el cerebro, es la hipertensión. Y si yo camino
y me duele la cabeza, hay que ver qué está ocurriendo. Porque puede ser que la presión esté un poco alta también o que algo esté ocurriendo. No es normal que yo haga actividad física y me duele la cabeza. Entonces, ojo ahí, no es nada grave, pero hay que analizar lo que está ocurriendo. Cuando vivimos una situación de estrés permanente, ¿verdad? Sí, claro. Y tú decías, doctor, se te agrega una situación extra de estrés que podría gatillar algo como un síndrome de Takotsubo. Claro. Sí, exacto. ¿Hay algo que uno, sabiendo que ya tiene un estrés basal, puede hacer como cálmate, respira hasta 10? ¿Funciona alguna técnica para mantener la calma y para que tu cuerpo finalmente no gatille una situación extrema? Sí. Y eso es súper importante porque la medicina mente-cuerpo, que es en el fondo mente sobre cuerpo, cada vez tiene más fuerza. ¿Ya? Inicialmente pensábamos que esta cuestión extraña, mente-cuerpo, si la mente no tiene nada que ver. No, tiene completa relación. Entonces, mi estado de estrés, yo tengo que manejarlo. ¿Ya? Recordemos que las circunstancias de la vida no generan ningún impacto en tu cuerpo. Es tu respuesta la que la genera. Entendiendo eso, yo tengo que modificar entonces, ¿qué? La respuesta a las circunstancias. Las circunstancias van a estar ahí, de dolor, de bienestar, cualquiera. ¿Cómo hago yo entonces para modular esa respuesta en mi cuerpo con técnicas mente-cuerpo? Y una de las más importantes es la que dices tú, la respiración consciente, que es barata, es gratis. Ya, pero Doc, por ejemplo, te pasa algo, tuviste una muy mala noticia. Ya, ¿qué dicen los abuelitos ahí? ¿Qué dicen los abuelitos? ¿Qué hay que hacer? Cuenta hasta 10. Y ese cuenta hasta 10 ¿Pero es verdad eso? Pero absolutamente, lo que estás haciendo tú es pasar de un tono adrenérgico, donde te dice, estoy con un problema terrible, esta cuestión se va a morir. No, tienes que cambiar, eso solamente mental. La respiración. Cambio entonces el foco y a través de la respiración, ¿qué hago? Respiración abdominal, lo que estoy haciendo es estimular un nervio que se llama el nervio vago, que de vago tiene bien poco, que es maravilloso. Este nervio vago es el nervio que te dice, tranquilo, descansa, digiere. Entonces yo para pasar del tono simpático, agresividad, pelea, lucha, resistencia, al tono del descansa, acepta, tranquilo, digiere, yo tengo que trabajar con la respiración abdominal. ¿Cómo es? ¿Podemos hacer el ejercicio práctico? Porque esto se aplica a esto, a una crisis de pánico, ¿verdad? Es común. ¿Cómo y van a darse cuenta la gente gente en la casa. Gente en la casa, cuando tenga este momento de tribulación, de problema agudo, que haga eso, se detenga. A ver, hagámoslo. Ya, Angélica, hagámoslo. Ya, ponemos la manito aquí o en la guatita. Ponemos la guatita. Y como la respiración clásica es torácica. Sí, uno está agitado. Siente que te vas a ahogar. Es torácica, ahora no. Cambio el eje, va a ser abdominal. Entonces pongo la manito en la guatita. Saco la guata. Y hago. Por la nariz. Entra por la nariz y sale por la nariz. Entonces hago consciente, hago algo que es inconsciente, que es la respiración. La voy a hacer consciente, fíjense. La sigo con la atención. No la fuerzo, solamente la estoy siguiendo. Y fíjense cómo esa tribulación mental que estaba ocurriendo, de ese problema que alguien me había contado, empieza lentamente a diluirse. Solamente porque estoy activando a un nervio muy importante que va a activar aquellos mecanismos de la calma, del descanso, del reposo, de la digestión. Y me voy escuchando a la concentración como que se y va a llegar un pensamiento. Y va a llegar un pensamiento. ¿Qué hago con ese pensamiento? Lo tomo, lo miro, no lo enjuicio, lo saco y regreso a mi respiración. Viene un pensamiento de nuevo. Lo tomo, lo miro, lo agradezco, no lo enjuicio, lo saco y regreso a mi respiración. Porque claro, esos pensamientos, si tú viviste una situación de susto, es como un fantasma que viene a ti. ¿Uno qué tiene que hacer? ¿Dejarlo pasar? Lo tomo, no lo evito, lo tomo, lo miro, lo agradezco porque es tu pensamiento. Ya. Lo tomo, lo agradezco, pero lo voy a sacar. Lo saco. Y voy a regresar a mi respiración. Todo esto consciente. No me quedo ahí. No te quedas ahí, lo sacas. Pero agradeciéndolo, sin enjuiciarlo. Lo tomas, lo sacas. Pucha, es que en la tele pasó esto. No, lo tomas, lo miras, lo sacas y tratas de regresar y crear lo que se llama un espacio interpensamiento. Doc, entonces se hace más fácil que esto, lo que decía Tonka, de respirar en el momento que nos pasa algo así, quizás hacerlo como algo constante, todos los días poder realizarlo así. O sea, para yo lograr manejar el factor de riesgo más importante que tiene el mundo actual, que es el estrés, yo tengo que, de esto que estamos hablando, hacerle un estilo de vida. En el fondo, practicar en la mañana 5 minutitos para partir el primer mes. 5 minutitos de respiración consciente. Y cuando venga el evento de estrés, yo hago 20 respiraciones conscientes. Entonces, viene el momento de estrés, 20 respiraciones. Y van a ver ustedes mismos qué pasa con ese momento de estrés, cómo se diluye, cómo efectivamente empiezas a ver ecuánicamente el momento y ves que está todo bien. Pasa, yo lo he escuchado en personas que con crisis de pánico, Angélica, que han aprendido
porque hay que aprenderlo, ya uno sabe cuándo le va a venir. Me dicen, no, yo ya sé cuándo me va a venir. Corazón. Y hacen este ejercicio y les ayuda. Doctor, vamos a ir a los factores ambientales, pero antes hay preguntas. Tengo entendido que por WhatsApp, ¿no es así? Ah, no, Aquí está, social, dice, vamos a ver. Cuando duermo hacia el lado izquierdo me queda molestando el pecho del mismo sector. ¿Qué podría ser, doctor? Saludos, Ansuit Hernández. También me pasa a veces. ¿Te pasa? Sí. ¿Y te das que duermo hacia el lado y digo, ay, no, y me doy vuelta inmediatamente. Lo mismo que le pasa a ella. No sé. Muy difícil pensar más muscular, que... Pero puede ser más ¿no? muscular. Cada vez que el dolor... Revisa el colchón. Esto es importante como un tip. Cada vez que el dolor se asocia a un movimiento, lo más probable es que se trate de algo osteomuscular. ¿Ya? Cada vez que se asocia un movimiento al dolor que aparece en ciertas posiciones, lo más probable es que sea muscular y no visceral, no interno. ¿Ya? Así que eso podría decirle tranquilamente. Los gases también, ¿sabías, Tonka? Los gases a veces se mueven. Te súper hinchado y la gente llega con un dolor. Hay que dejarlo salir nomás. Y peito atravesado. Oye, hay preguntas, hay mensaje de WhatsApp, vamos a escucharlo. Que fluya. Muy buenos días, doctor. Quiero hacer una consulta. Ves que me tomo la presión, tengo mi presión normal, pero mis pulsaciones siempre están muy elevadas. Estamos hablando sobre 120 o sobre 130. ¿Eso es normal o puede ser algún factor de algún problema cardíaco? Agradecería, por favor, me pudiese responder. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. No, inmediatamente, si las frecuencias están 120 en reposo, no tiene nada de normal eso. Eso hay que revisar qué está ocurriendo. Porque podría ser una taquicardia sinusal inducido por estrés crónico o podría ser ya una arritmia. Estas arritmias significa que la frecuencia y el ritmo están alterados. Entonces, eso es importante. Un estado basal sobre 120 en ningún caso es normal y eso tiene que estudiarse, de todas maneras. Ah, ya. ¿Normal? ¿Cuánto sería la pulsación normal? Entre 90 y 60. 90 y 60. Mientras más actividad física uno hace, más baja es la frecuencia. Perfecto. ¿Ya? Que es lo mejor, en el fondo, el tono tiene que estar bajito, un ritmo tranquilo, 60, 70 ¿Y a qué edad, doctor, deberíamos hacernos un control? Así decir, me voy a ir a hacer mi examen bien Eso depende un poco de los factores de riesgo. Efectivamente, si tienes un background ancestral o hereditario alto en patología cardiovascular, ya a los 40, 50 años debería empezar a analizar. Estamos todos al chequearnos. Oiga, vamos a ver a los factores ambientales que sin duda influyen. ¿Lo tenemos en gráfica o no? ¿No? Entonces lo vamos a ir contando uno a uno. Tú lo vas diciendo. Lo más importante. Dale, doc. Tabaquismo. Si hay algo que tiene una tremenda incidencia en patología cardiovascular, aparte de todo el resto de las patologías, cáncer, inflamación, etcétera, el pucho. ¿Pero el pucho por la cantidad de años que llevamos fumando o por la cantidad de cigarrillos que se fuman diariamente? Las dos cosas que forman el IPA, que en el fondo el índice de paquetes años, así se llama, IPA. Ajá. Así es. Claro, entonces importan las dos cosas, la cantidad en el día y la cantidad en el tiempo. Pero uno al día. Es que lo mismo, volvemos a lo mismo. Es que como, no, que le hay yo que soy criminal, pero los días impares. Doctor, y el hecho de vivir en una ciudad que tiene mucha contaminación, por ejemplo, también, otro factor de riesgo. Otro factor de riesgo. Tenemos el tabaco por un lado, catastrófico. Catastrófico, ¿por qué? Porque sabemos el daño que hace y lo saben todos. Y especialmente en las mujeres. Cuéntale a la Tonka que me perdí mucha pelea. ¿Qué estaban hablando? Cuéntame. Que la patología cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo en hombres y mujeres. Sin embargo, en mujeres es más grave esta patología cardiovascular. ¿Por qué? Porque el factor de riesgo no pesa lo mismo en hombres que en mujeres. Siempre 9 mujeres al día, nosotras. Siempre las mujeres. ¿Por qué no pesa lo mismo? Y esa es la causa que no sabemos muy bien. Se sabe aparentemente que hay un tema hormonal, pero también habría un tema de un estrés mayor. Entonces, ese mismo pucho que se fuma Martín y te fumas tú, por ejemplo, ese pucho no pesa lo mismo. Pero es porque, por ejemplo, una mujer, además, muchas de nosotras podríamos consumir anticonceptivos y la combinación es la dañina. Hay varios. La combinación anticonceptivo y cigarro es la peor. Pero independiente de eso, solamente el tabaco per se, a la mujer le entrega un riesgo de 3.6 veces y el hombre 1.9 veces. Pero eso mayor de riesgo cardiovascular. Las cosas están mal. Mira, siempre echa la culpa a todo. Desde que perdió la selección, una mujer. Ahora la mujer. Siempre nosotras. Paren con la cuestión. No, y eso es importante. Entonces, cada factor de riesgo en la mujer pesa más que en el hombre. La diabetes es lo mismo. Pesa más del doble que la diabetes en el hombre. Sí. Entonces, la hipertensión también. Factor ambiental, entonces, el más poderoso a abandonar sí o sí es el tabaco. No hay ninguna... O sea, si hay algo que es obvio, es dejar el tabaco. Porque la información está tan alta, es tan evidente el daño que hace, pero hemos dado cuenta que la información muchas veces no basta, ¿cierto? Que hay que hacer un cambio un poquito más allá. Entonces, primer lado, tabaquismo. Segundo, la polución ambiental. Por supuesto, vivir en capitales altamente contaminadas, tanto contaminadas en el ambiente como a nivel sociedad, la contaminación que tiene que ver con el ruido, con el estrés, aumenta el riesgo.
otro factor más. Versus personas que están viviendo en ambientes más rurales. Querido doctor, ¿tienes preguntas del WhatsApp, veamos. si no me equivoco, Jaime, o Sí, no? pregunta de Vamos. WhatsApp. WhatsApp. Hola doctor, buenos días, soy Bueno, Carla. hola, Carla. Una consulta. ¿Qué alimentos debería eliminar yo para reducir el riesgo de un infarto? Ya. Buena pregunta, Carla. Buena. Y eso es la patita de la nutrición, ¿cierto? Y ahí sí que estudios están ya súper obvios. Porque finalmente uno dice problemas cardíacos, igual grasas saturadas. No, ¿Verdad eso- que es como que siempre te dicen Sí, eso, pero, ¿no? pero uno No, quiere saber la y es papa misma. y es ¿Qué es lo que no hay que Es comer, súper por interesante ejemplo? eso que dice Donka, porque te van a dar a la consulta y dicen, no, yo como súper sano, doctor. ¿Por qué come sano? Porque no como grasas. Está, Claro, está como ¿verdad? metido en la Está cabeza. súper instalado, Como sí. papas Instalado. fritas, Sí. Y eso viene en los años 70. Y eso cambió. Ya la grasa no tiene que ver Es como con riesgo cardiovascular. Cuando le dicen, ¿quiere un huevito? No, colesterol. mucho Siempre te colesterol, dicen claro. eso, ¿verdad? Ahora, Jaime? mito. Sí. Algo de Mito razón la hay. alimentación. Algo de razón hay. Ya. ¿Por qué? Porque las grasas no son todas iguales. Hemos hablado, ¿cierto?, acá varias veces que nosotros producimos colesterol. 900 miligramos. Y que el consumo diario no más de 300, 350 miligramos. Entonces, producimos casi 3 veces lo que consumimos. Si producimos esa cantidad, obviamente la necesitamos, por supuesto. Ahora, cuando vamos a consumir grasas de afuera, el tema es, la grasa no es el tema. No, es quien acompaña a la grasa. Ya. ¿Ya? Si la acompaña, por ejemplo, a esta grasa monoinsaturado, ¿cierto? Ajá. El ácido oleico de la Que es palta. bueno. Que es bueno. Va acompañado ¿con quién? Con nuestros amigos polifenoles. ¿Dónde ¿Qué están los sería? amigos? ¿Qué sería? Los polifenoles son aquellas sustancias químicas están dentro de la palta dentro también. de la palta, que lo que hacen es desinflamar. ¿Qué cosa? Las arterias, por ejemplo, en este caso, de patología cardiovascular. En cambio, si yo Ya. tomo, por ejemplo, ¿dónde hay un huevo por ahí? Huevo. Trae Lo como que un más huevo. hay en Los este huevos. estudio es huevo Sí, porque sí, lo somos sé. secos Sí. para los huevos. Lo llevaron, no hay, vea, me imagino Ahora que tengo- comemos todos los huevos ya. ya se lo comieron ya. Ya. El huevo viene con grasa, Sí. ¿cierto? Y dijimos que la grasa no es problema, aunque sea grasa saturada. Sí. Bueno, esta grasa no viene acompañada sola, viene Ya. acompañada con proteínas. Sí, pi. Con proteínas animales. Y estas proteínas animales no están hechas para nosotros. Entonces la proteína animal, que parece ser de muy alta calidad, en nuestro cuerpo lo que va a generar es inflamación. ¿Ya? Entonces, como va acompañada de animalcito, ese animal me genera inflamación. Y la inflamación es el terreno necesario. Aunque sea la clara. Es proteína. Oh, y Entonces, uno le- siempre te dicen, la clara es buena, ponte al entonces la Porque colina sí. que viene en el huevito va a llegar al tubo digestivo y las bacterias no les gusta la colina. Claro. Entonces lo que hacen con la colina es Este es un huevo, ¿ah? transformarla. Este es un huevo, por si alguien no había visto nunca uno. Es un huevo. Te presento está. al huevo. Presento un huevo. Hola, don Huevo. Oiga, doctor, a propósito de eso, es súper interesante porque vamos aprendiendo que sí, que no, que nos desinflama y que no. Y Pero no sé respondí, que... déjame responder. Ella Ah, quería ya, ¿no saber. respondiste? Obviamente dejar. Que no comer. Harina refinada, primera cosa. Ya. Alimentos procesados, azúcares refinadas y proteína animal. Esas 4 cosas son fundamentales abandonar. ¿Por qué? No porque lo diga yo, si esta cuestión no es que lo diga yo. Eso sí hay estudios avalando Claro, actualmente la claro. nutrición basada en plantas es en patología cardiovascular y cáncer. Entonces, la nutrición basada en plantas actualmente tiene tanto impacto positivo y no es por solamente el aceite de oliva que estamos agregando, no solamente por el resveratrol del vino, es porque las frutas y verduras están llenas de polifenoles, que son los que entregan la mayor protección Me estás cardiovascular. diciendo dejar el pan. Dejar las el pan pastas. refinado. La pasta blanca, Alimento el refinado. pan El pan blanco. refinado. El arroz pan refinado. el pan integral, pero de una integral Y de con verdad. marraqueta, lluvia, Ya, pero no. digámoslo, a ver, en los panes que En encontramos chileno. en la panadería. Dilo La en marraqueta, Chao. Marraqueta para afuera, pum. Chao. ayuya. Para afuera. Nada blanco. Dobladita. Avanzado. Nada blanco. Nada blanco. En fácil, Nada blanco. Tienen que O sea, ser granos enteros. Granos Pampita enteros. integral. Granos enteros. Pampita integral, por ejemplo. Integral, Acá perfecto. estamos haciendo un pan chapati. Mira, estamos haciendo ahí. Chapati, ya le Sí. pregunté a tu mujer. Un chapati. Qué Oh, rico. mira la- Doctor, mira, a qué propósito de maravilla. eso, porque Nicole nos va a enseñar cómo las mira las esto. plantas pueden ayudarnos a proteger nuestro corazón. Y yo Mira, sé que tú Jaime. tienes una Tengo una gráfica grafiquita. súper Sí. interesante. Vamos a ver, Antes de ir a la gráfica, ¿puedo hacer un comentario con respecto a lo que tú dijiste? Ayer vi el documental What the Hell. ¿Está bueno? What the Hell. What the Hell. Yo también está en quiero, Netflix, si alguien Ah, lo ese quiere de ver. Phoenix, de los Sí. actores lo produjo. Sí, lo produjo Joaquín Phoenix. Sí. Y es tal el ¿Está bueno? lo que, Cómetelo. es tal de potencia el nivel de lo que tú dices, Cómetelo. que la Asociación de Cáncer Norteamericana, Es brutal ese es documental. brutal el documental, si alguien lo puede ver, explica y recomienda comer proteína animal. Sí. Es un buen documental para Sí. recomendarle a la Entonces gente. que la lo vea. gente, tú dices, pero ¿cómo te van a recomendar? Entonces llaman por teléfono y dicen, pero ¿cómo recomienda usted comer proteína animal si supone que podría aumentar Lo que pasa es que tienen que ver los sponsors que hay detrás. Exactamente, entonces es una cuestión muy fuerte Sí. porque la comunicación que se da no tiene nada que ver con la realidad. Sí, y eso es importante con un tema cuando tú le preguntas al presidente de la ADA, ¿cierto? De la Asociación Americana de Diabetes, le preguntas, bueno, ¿la nutrición tiene algo que decir en diabetes? Sí, en realidad no sabemos mucho.
No, ahora, de hecho se lo preguntan, así parte el documental, le preguntan, ¿usted qué opina acerca de la diabetes con respecto a la alimentación? Y dice, no, a la alimentación no me voy a referir. Dice. Exacto. Esto es re grave porque lo que hay detrás son intereses. Lo hemos hablado varias veces acá y no es que no sepan. El problema es que hay tanto lobby detrás y tampoco significa que haya conspiraciones. Lo que pasa es una realidad. La realidad de que el foco de la salud no está en el bien común, está en la rentabilidad. Entonces, mientras exista ese centro de rentabilidad como el eje, cualquier cosa está supeditada a rentabilidad. Yo tengo que rentar. Y si yo tengo una sociedad de diabetes, esa sociedad diabética tiene que tener plata, tiene que ingresar. ¿Y de qué lleva? De la industria alimentaria y farmacéutica. La responsabilidad de uno como papá, de entrar, hacerle las colaciones uno, tratar de integrar todo este tipo de La comida. responsabilidad yo creo que uno la tiene en la medida que tiene información. Y el doc tiene una gráfica súper interesante sobre las plantas y los vegetales, ¿verdad? Vegetales y corazón. Dale, vamos a ver. Ahí está. Los vegetales. Mejora la función del endotelio, disminuye la presión arterial, modifica el metabolismo de lípidos, regula la glucosa en la sangre, atenúa el daño al miocardio, antiplaquetas, antiinflamatorio y antioxidante. Exacto. Entonces, nuevamente, no son cosas que haya inventado en algún momento. ¿La pueden dejar la gráfica ahí para que el doctor nos vaya explicando, por favor? Vamos uno a uno. Esto incluye todos los vegetales. Todos los vegetales. Eso es entretenido, que ahora estamos hablando de todos los vegetales, de todos los colores. Cada vez que yo defino que la dieta en mi casa o en la casa de la señora Rosa de cualquier parte va a ser basada en plantas, yo tengo que comerme todos los colores de las plantas. Todos. ¿Y por qué dicen que el verde como que desintoxica más el o ayuda verde, más? claro, cada uno de los vegetales, todos siendo importantes, cada uno de ellos aporta cosas diferentes. Ah, claro. Y lo entretenido que aporta cosas diferentes en base a su color. Entonces sabemos que ciertos colores tienen ciertas cantidades de polifenoles, otros, por ejemplo los verdes, tienen otras propiedades interesantes, pero son todas necesarias. En la semana tengo que comerlas todas. Una pregunta, claro, uno dice, ya voy a comer en la semana mi dieta basada en vegetales, pero el fin de semana me salgo. Y la dieta basada en pizza. Claro, pizza, carnecita, asado. Picoteo. Claro, picoteo. Sí. ¿Todo lo que consigo retrocedo o puedo llegar a un equilibrio? Puedes llegar a un equilibrio. Cuando estás partiendo en esto, la idea es que no lo pases mal. Tú tienes que lograr sacarle sabor a la nutrición basada en planta, porque si no vas a abandonar, como cualquier dieta. Para sacarle sabor, yo tengo que meterme a la cocina. Estoy obligado, porque si yo pienso que me voy a alimentar de lechuga con tomate y apio, estoy perdido. Aburrido. No existe. Entonces, por ejemplo, acá lo entretenido es que hay que darle sabor. Y eso tiene un tiempo, que hemos hablado con Martín, que se demora 3 a 6 meses donde yo lo voy a pasar mal. Donde al cambiar un hábito inculcado, en mi caso, no sé, cerca de 40 años, para cambiar eso, tengo que vivir un proceso. Un proceso donde voy con la mochila que me está costando, cada día tengo menos sabor, esta cuestión no me acuerdo lo que era, parece que una manzana. Entonces tengo que reaprender a nutrición la que teníamos antiguamente, la basada en planta. Y para eso, los fuegos artificiales de la boca se me van inicialmente. Claro. Y tengo que volver a encontrar fuegos artificiales en la nutrición basada en planta. Pero, por ejemplo, los condimentos, yo creo que ahí hay un tema. Porque de repente tú demoráis 10 segundos. O sea, si tenéis los 3 o 4 condimentos más o menos interesantes, entre mostaza, merquén, aceite de oliva, el ajo, la pimienta, el orégano, qué sé yo. La chía. Claro, y un par de cosas más que le den textura. Tú le echáis un poquito de eso a una ensalada y te cambió la ensalada. Así es. Porque el tiempo yo creo que es nuestro peor enemigo, ¿eh? Porque todos quisiéramos comer rico y preparar algo saludable, pero ¿qué se hace ahí? Eso es importante, Angélica, porque el tiempo es fundamental para prevenir. Claro. Yo no puedo prevenir si no tengo tiempo. Lo demás son puros atajos. No, me tomo un zumito en la mañana, corro para allá. No, porque estáis viviendo lo mismo, pero como que estás haciendo la pega, pero no la hago. O sea, entonces te obliga a bajar un poquito, a tomarte el tiempo, y el domingo vas a tener que hacer la pega de dejar los ciplos listos en el refrigerador con las frutas que te vas a comer durante la semana. Yo creo que aquí el tiempo es fundamental. ¿Cómo yo gestiono el tiempo? Y esa es una pega que cada uno tiene que ir verificando, entendiendo que la vida que llevamos es una vida que dice, no, pero es que la vida es así, tiene que ser rápida. Pero es que eso depende de nosotros. ¿Dónde yo pongo los acentos? ¿Lo pongo en el bienestar de hoy día o lo coloco en bienestar, en satisfacción personal más adelante? Doc, podría ser un ranking, yo siempre le pido ranking, top 3, por ejemplo. Siempre se dice que el brócoli es anticancerígeno. ¿Qué verdura o qué fruta usted diría que es la clave, las 3 mejores? ¿El corazón? Para el corazón. Qué buena pregunta. Buena pregunta. Lo importante primero es decir que todas las plantas nos ayudan, todas, al corazón, todas. Entonces, si pensamos en una nutrición que impacte positivamente en la patología cardiovascular, tanto en prevención como en tratamiento, es la nutrición basada en planta. No hay ninguna duda, no mía, sino que en la ciencia incluso. Ahora,
Si yo pensaba en los más importantes, perdón. En lo más importante, el primero, me gustaría colocar a uno de mis favoritos, que es el cacao. El cacao. El cacao. Cacao, no pensando en el chocolate. Cacao. Aquí número uno, cacao. Aquí tenemos cacao. Entonces, ¿qué vamos a hacer con cacao, amores? Amore, Nicole, amore. Nicole, amore. ¿Cómo aplicamos el cacao, que es el número 1? El doctor ha dicho que para combatir las enfermedades cardíacas, el número 1 es el cacao. Y vamos a combinar el cacao ¿Con con el número 2. ¿Cuál sería? El número 2 son las semillas y los frutos secos. En este caso, avellana o nuez, o pecana, o castaña, o pistacho, o maní, o nuez. En el fondo, el mundo de las nueces. ¿Ya? Ahora vamos a hacer sin sal, porque a veces uno dice almendrita y bien salada. Una Nutella. A ver, Nicole. Nutella casera. Una Nutella casera. Yo la hago siempre con avellana europea. Esta vez la vamos a hacer con avellanas chilenas. Así que ahí ustedes van a ser los primeros en probar esta receta nueva. Lleva cacao, miel y un poquito de leche vegetal para que espese un poquitito más. Puede ser una leche Entonces de estamos combinando ahí el 1 y el 2. tres cosas. Escuchemos al doctor ya. Estamos combinando el poder del cacao y el cacao, estamos hablando de cacao 100%, ¿ya? Sobre el 70%, cuando uno come un chocolate, sobre el 70% estamos metiendo gran concentración de cacao. Ahora, la gracia es que los estudios van... Nada más. No me preocupes. Saltó una para allá. Perdón, amorcito. Perdón, mi amor. Con 15 gramos de cacao al día, ya estamos con una buena dosis de protección. Buena. 15 gramos como... ¿Una cucharadita, mamá? Es como una cucharadita, exacto. No, y esto además que Mira, estos son 15 gramos, deja pasártelo. Cuéntanos. Eso está bueno para que la gente calcule, porque si no, 15 gramos será... Además, la gracia cuando tú querías algo dulce, aquí lo vas a encontrar. Tenés ahí ya. Ahí. Te viene el bajón del dulce. Es como una cuchara sopera, mamá. Esto debería ser entre 14 y 15 gramos. Diario. O sea, obligados a eso. No obligado, pero sí, obligado, porque hay que incluir obligado, la tonca dice que obligado, entonces porque sobre todo una persona que tiene problemas cardíacos tiene que incluir sí o sí desde ya eso. Y una forma es en esta Nutella que la puedes preparar para la casa y la vas comiendo todos los días. Puede ser en una barra de chocolate con alto contenido de cacao. Puede ser. ¿Ya? Y cuando hablamos de barra, si hablamos de 70% cacao para arriba, que vienen sin lácteos, por supuesto, son 3 cuadraditos de una barra tradicional. 3 cuadraditos equivalen a 14-15 gramos. Entonces ahí estamos dando la dosis del día. Que diga 80% de cacao hacia arriba y 70 para arriba. 70 arriba. 70 hacia arriba. Exacto. Entonces ahí tenemos ya la dosis del día. ¿Por qué cacao? Por los polifenoles. Entonces estamos hablando que tiene rico magnesio, rico selenio, rico zinc, minerales y hay lleno de polifenoles el flavonol 3-ol, que es más importante. ¿Se potencia con la semilla? Se potencia. Y eso, qué buena pregunta, Jaime, porque para la gente en la casa, cuando yo tomo un concentrado de cacao en una cápsula, imaginemos que trae la catequina del cacao en una cápsula. Yo me la voy a consumir. Versus el comer este cacao 100%, acá no solamente le viene la catequina, vienen minerales, vitaminas, proteína y lleno de polifenoles. La gente que dice el cacao es muy amargo, pero aquí le vamos a echar miel. Miel, exacto. Miel con sus 208 polifenoles extra. Entonces le damos al dulzor y además aplicamos nuevos polifenoles. Entonces decía Jaime, sinergia, frutos secos, semillas, cacao y miel. ¿Idealmente miel orgánica, doctor, o da igual? Mira, miel orgánica, lo más importante es que sea miel no adulterada. Perfecto. ¿Ya? Más allá que sea orgánica o no, prefiero que no sea adulterada. Porque 8 de cada 10 miel, según estudios en la Católica, están adulteradas. Entonces es importante conocer al agricultor. Perdón, Nicole, ¿qué le está agregando a la semilla? Lo primero que hago un resumen de lo que hizo. Es que es más sabroso cuando uno tuesta antes la avellana y los frutos secos, en este caso la avellana con la almendra. Le da una tostadita al sartén. En el sartén, una tostadita así chiquitita. Ahí liberan los ácidos grasos. Exactamente. Entonces lo primero que se hace es moler la avellana para que suelte la grasita natural que tiene. Primero hago esa harina y luego cuando tenga todo molido le echo los otros ingredientes, que es la miel, el cacao y un poco de leche vegetal. Yo en este caso le eché leche de almendra. Puede ser leche de coco también. ¿Cómo se hace la leche de almendra? Porque esa leche de almendra se hace o se compra. No, se vende también. Sí, es mejor que la hagan porque cunde más. Oye, hay una pregunta, perdón, mientras le está poniendo el cacao y preguntas, Jaime. Tenemos preguntas de WhatsApp. Dice así, escuchamos. Ya, ahí está perfecto. Póngale cacao. Hola. Póngale miel. Hola, ahí viene. Buenos días. Quiero hacer una consulta. Yo estoy sobrepeso y quiero saber en qué cantidades tengo que comer todas estas cosas de cacao, las verduras. ¿Qué cantidad? Porque paso todo el día con hambre y paso todo el día comiendo. Ya.
Chuta. Pero eso es un clásico, ¿está viendo? Sí, está bien. Buena pregunta, muchas gracias por la pregunta. Y respuestas a preguntas difíciles, respuestas difíciles. Hay que cambiar. Primera cosa, para entender voluntad primero, y la voluntad, ojo, la voluntad no es fácil porque estamos hablando de adicción. El gran porcentaje de la población tiene adicción a la comida. En el fondo, cada vez que yo siento un placer por comer algo, estoy activando circuitos cerebrales dopaminérgicos que tienen que ver con las mismas vías de las drogas duras. El azúcar es súper Por ejemplo, entonces no va a ser tan fácil, que el doctor me dijo que cambiara. No, no es así, es difícil. Pero ya tiene las ganas de cambiar. Entonces, si a esas ganas le pone actividad física, le pone manejo de estrés, yo voy a ir teniendo un ambiente propicio para el cambio. Entonces, ¿cuánto de cacao? Primero tengo que irme a la cocina a prepararlo. Me hago la pausa, me lo preparo y lo dejo en el refrigerador listo, esa Nutella, con una cucharada al día, yo ya estoy preveniendo. Una cucharadita al día, entonces, de estos alimentos que estamos preparando de Nutella. ¿A cualquier hora? A cualquier hora, que se la coma una cucharada en el día, casi como una pócima. Que va a ser rica, pero ¿a qué hora la puede comer, Tonka? ¿A qué hora? Cuando venga la necesidad del dulce. El bajón. Como a las 6, 9 de la noche, viene ese bajón, como Típico, que ves ahí me aburría, y dice que no sé qué quiero hacer, veo un poco de tele, voy al refrigerador, abro la puerta, no encuentro nada, me doy la vuelta, y de repente ahí, cuando venga ese momento ingrato de el quiero dulce, va al refrigerador, va a estar la Nutella vegana, ¿cierto? Esperando. Y me como una cucharadita, disminuye el estado de ansiedad y más encima estoy entregando nutrientes y polifenoles antipatología cardiovascular. Una cucharada nomás. Una cucharada. Y si tengo mucho hambre, ¿le puedo agregar un pan pita integral y se lo pongo Le puede agregar, entendiendo que el pan hay que comerlo cuando es de granos enteros, pero moderado. Poquito. Perdón, una cosita. Sí. Cuando habla de semillas, porque usted dijo cacao número 1, número 2 semillas. ¿Qué semillas? ¿Qué frutos secos? Porque... Vamos a hablar de 3 semillas fundamentales. Dale. La linaza, la chía y el sésamo. Por decir las más potentes. Las que tienen más polifenoles, ácido hidroxibenzoico, ácido hidroxicinámico, en el fondo los polifenoles más potentes en patología cardiovascular. Pero cualquier semilla. Pero en este caso, linaza, chía y sésamo tienen esteroles. Y los fitoesteroles son aquellas sustancias que van a generar que no se me forme esa micela para que el colesterol empiece a la grasa entre a la sangre. Y la puedo botar. Entonces, de la grasa que me como yo, no estoy absorbiendo tanto para formar kilomicrones que lo dan vuelta en la sangre. ¿Y cuánto de cada una? Porque finalmente uno puede cocinar con eso, se lo puede agregar a las ensaladas. Eso es. Pero, ¿qué cantidad recomienda usted? En el caso de los estudios de linaza, por ejemplo, van entre 37 y 40 gramos. ¿Cuánto es eso, doctor? Estamos hablando que linaza, cada cucharada sopera tiene como 15 gramos. Unas 3 cucharadas. Entonces, unas 3 cucharadas. 3 cucharadas en el día. Buena, entonces, una en la ensalada, otro en el jugo, otro en la sopa, por ejemplo. Ahí tenemos ya las 45 gramos de linaza. Entendiendo que hay estudios con 37 y 40 más o menos. Entonces ya tenemos la linaza. La linaza es extraordinaria. ¿No te cambia mucho la digestión con la linaza? Mejora. Claro, mejora. Mejora porque tiene fibra soluble e insoluble. Oiga, doctor, entonces, dígame. Perdón, si yo tengo mucha hambre, llego al refrigerador y veo mi Nutella y en vez de una cucharada me como 4 cucharadas. ¿Afecta o no? En este caso, como esta Nutella es muy poderosa, el único efecto que vamos a tener ahí, Jaime, es que la carga calórica va a ser muy alta. Entonces, por un lado, estoy haciendo alta prevención, pero por otro lado, estoy entregando alta cantidad de fructosa a la sangre. Entonces, puedo tener un problema de peso ahí. Claro. Entonces, las dos cosas son importantes, la cantidad y la calidad. Una cucharadita. Oiga, Doc, y a Martín delante le decía los condimentos para la ensalada, ayuda también quizá el tipo de aceite que ocupemos. Exacto, buena pregunta, Angélica. Chía, el aceite que yo recomiendo siempre son 3. Cuéntenos los tipos de aceites a ocupar, mira, para los aliños. Ay, ¿cómo está? La Tonka ya la probé ya. ¿Te Estoy raspando la... Ay, yo también quiero. Oye, mire. Pero está los aceites. Eso al día, eso. ¿Esto es? Eso es. Al día. Nutella vegana. Si lo pueden mostrar. Ahí está. Ya. Eso el día. Pruébala. En la noche puede ser. En la noche puede ser. Doctor, lo interrumpimos. ¿Cómo está? A ver, pruébala. A ver. Yo también quiero probarla. ¿Cómo está tu Nutella? Oye, hagamos un... probémosla y mientras... A ver si yo tengo preguntas, sí, del público que dice así, doctor Neira. Dice, ¿y si cambio de dieta a una de vegetales, de dónde obtengo la vitamina B12? Mi papá ahora tiene déficit de esta vitamina, pregunta Graciela Fierro. Buena pregunta, Graciela. Muy bien. ¿Cuál es la vitamina B12? Ya, primero déjame. Ya, pruébela primero. Oye, espectacular. Rico. Pero espectacular. Felicito. Y efectivamente quita el tema del dulce, ¿eh? Al tiro. Impresionante. Estoy comiendo esto. 2 cucharadas de miel le puso.
Usted come esto todos los días. 2 cucharadas de miel. No sea fresco. 2 cucharadas de miel importante. Antes de responder a Graciela, 2 cucharadas de miel, ¿sopera o chica? 2 sopera. Estamos hablando de 30 ml de miel. Estamos hablando entonces de 10 gramos de azúcar. 10 gramos de azúcar. No. Para que no tengan susto, ¿ya? ¡Ay, qué rico! Oye, ¿Qué pasó? Muy bueno. Ya. Graciela. Después lo va a hacer la otra. Pregunta la B12. Muy bueno. Súper importante eso, porque cada vez que yo parto una nutrición basada en plantas, tengo y debo suplementarme B12. Entonces me van a decir, entonces pero significa que... Antes, ¿dónde está la B12? ¿Qué es la B12? Claro, antes de eso, por favor, disculpe, doctor, interrumpirme La para que quede B12 claro. es una vitamina, que es la cobalamina. Esta vitamina es necesaria para el ser humano porque tiene que ver con la producción de células a nivel cerebral, las células de la sangre. Entonces tiene que ver con función cerebral y de los nervios y función también de los glóbulos rojos, cómo yo formo glóbulos rojos. Fundamental entonces. Por eso te ponen B12 a veces como para el sistema inmunológico, que llegan medio resfriados y te ponen exactamente, B12. tengo un complejo B. Como la B12 la forman las bacterias en la tierra, nosotros antes, cuando estábamos basados en planta y no teníamos estos cultivos convencionales donde arrasan con la calidad de la tierra, las bacterias estaban ahí, entonces yo me comía la zanahoria, me comía la betarraga, me comía el camote, me comía la papita, la lechuguita y no tenía que tirarle toda esa cantidad de derivados de cloro para higienizarla. Yo ahí consumía entonces los 2,4 microgramos que requiero de B12. Ahora no tengo esa posibilidad. Entonces debo consumirla indirectamente desde los animales. ¿Ya? Pero se produce en la tierra. Entonces, para decirle en la casa, la B12, inicialmente yo debo sustituirme, ¿ya? Con la cantidad necesaria. Complejo de B12 o complejo B, yo todos los días tengo durante 6 meses. Porque estoy cambiando mi flora y mi microbiota intestinal. Después de los 6 meses, yo tengo que ver si mi intestino ya está formando la B12. Porque puede ser, mi apuesta es que si yo normalizo la disbiosis intestinal, las bacterias intestinales quizás de esos 0,9 microgramos que forman mis bacterias, quizás ya lo forman 2,4. Porque día a día, nuestras bacterias intestinales forman 0,9 microgramos. Si yo entonces le doy un ambiente propicio, porque estoy curando microbiota a través de la nutrición basada en plantas, ellas pueden producir mis 2,4 que yo requiero al día. Pero mientras no pase ese periodo de sanación de la microbiota, yo tengo que sustituirme 6 meses. Luego empiezo a probar cómo voy. Entonces pregunto al médico, doctor, ¿usted me puede analizar mi B12? Pero no basta la B12 sola. Tengo que analizar también la homocisteína, porque la B12 puede estar normal en el número. Sin embargo, ya voy en caída profunda. Y es muy grave no tener B12 porque vienen trastornos cognitivos, de memoria, de inteligencia y anemia finalmente. Entonces, esa es la idea. Me sustituyo 6 meses y después empiezo a probar si ya mi organismo la está produciendo o no. Doctor, perfecto. Dijo cacao, dijo semillas, le falta frutos secos. Eso. ¿Cuáles son los top 3 frutos secos que sí? ¿Cuánta cantidad? El doctor nos dijo que hay está el cacao número 1, número 2 están las semillas. Cacao número 1, número 2, semillas. Sí. Dijimos principalmente linaza, chía, sésamo, entre otras. Junto con la semilla, en segundo lugar, frutos secos. ¿Qué frutos secos? Nueces. Atención, anote. Nueces, avellanas y castañas de cajú. Pero son todos los frutos secos, siempre consumidos sin sal. Porque recuerden que acá es importante, otra cosa importante, patología cardiovascular, la relación potasio-sodio que hemos hablado, ¿cierto? Que ancestralmente tenemos una relación 4:1, 4 potasio, 1 sodio. Hoy tenemos la relación 1 potasio, 5 sodio. Entonces lo que hay que hacer es revertir esto. ¿Cómo reverto esto? Sacando alimentos procesados altos en sal y empezar a meter fruta y verdura y semilla harto en potasio. Entonces pasar del 1 potasio a 5 sodio al 5,1 o 4,1 de potasio sodio. Fundamental eso. Para eso bajo el consumo de sal, ya, porque la sal y el riesgo cardiovascular tienen una curva de esta forma. Así. Significa que mientras más alta, acá tenemos la sal, acá tenemos la patología cardiovascular. Mientras más sal, más patología cardiovascular, pero también mientras muy poca, también. O sea, tengo que estar acá, ¿ya? Entonces, bajo la cantidad de sal a 1,5 a 3 gramos de sal al día y aumento la cantidad de potasio. ¿Y el potasio dónde está? En el mundo de las plantas. Tengo varias preguntas. Una con la sal. Venden mucho la sal light ahora. ¿Se han fijado? No sé cómo le... ¿Usted la recomienda o no? Sal light. Es como una especie de sal con menos sodio. ¿La han escuchado, no? Cuando la sal ustedes del en la Himalaya casa, también. importante, cuando en la casa lean algo que dice light, arranquen. Chuta. ¿Ya? Sí.
Es importante. Lo light actualmente no tiene que ver con saludable, ¿ya? Y eso la gente lo está entendiendo de a poquitito. Saludable es lo que tiene un ingrediente. ¿Qué tiene la palta, Angélica? Palta. O sea, Palta. claro. ¿La manzana qué tiene? Manzana. Es lo mismo. Entonces es importante eso. Lo que está vestido saludable muchas veces no lo es. Así que si hay muchos ingredientes atrás, aunque diga light o saludable, atrás. ¿Y la sal del Himalaya? Sal del Himalaya o sal de mar, que son sales no refinadas, tienen una gracia, que tienen un formato de minerales un poquito mejor, pero es sal igual, lleno de sodio igual. Lo que pasa es que no tiene el yodo extra ni el aluminio, ¿ya? Pero es sal igual. Entonces, si vamos a consumir sal, que sea sal de mar. Y esta sal de mar, que sea poca. Dos preguntas. Muchas personas que tienen problemas cardíacos tienen también problemas de peso, ¿verdad? Sobrepeso, una buena cantidad de kilos. Sí. Y cuando te hablan de frutos secos, siempre te dicen, ojo, come 12 almendras, come 3 nueces porque son muy calóricas. Ya. ¿Qué pasa con la cantidad que uno debe consumir de acuerdo a tu recomendación? Semillas y frutos secos, la regla de las manos. Frutos secos, una mano, la mano derecha. Semillas, la mano izquierda. Eso es lo que yo tengo que consumir en el día. Lo que quepa en mis manos. ¿Ya? ¿Solo esa cantidad en el día? Solo eso en el día. Y con eso ya estamos entregando los beneficios preventivos y terapéuticos de las semillas y de los frutos secos. Buena. ¿Ya? Es súper fácil. Lo que cae en mi mano, por ejemplo, acá, la cucharadita que comimos. Angélica, un puñado tú. Mi mano es grande, sí. Es un puñado de eso con un poquito de nueces de allá. Le ponemos aquí. Eso, sácate estas de acá y colocamos unas nuecesitas acá. Entonces, ahí tenemos lo del día. Son hartas. Claro, eso en el día. Eso en el día estamos bien. Claro, pero cuando tú hagas un cóctel, no te comiste comes y comes y comes. Uno puede estar todo el día. Entonces eso y lo distribuyes como tú quieras, en la ensalada, de repente como snack. Y en la otra mano tienen que ir la mano de la semilla. Donde tienen que colocar, por ejemplo, sésamo. A ver. Sésamo ahí. ¿No hay linaza por ahí? No hay linaza. ¿Y eso? Pero bueno, imaginémonos que semillas de cilantro, ya. Comino. Bueno, de comino. Gracias por la corrección. Pero es bastante, ¿eh? Y pongo semilla, linaza y chía, ya tengo la mano de las semillas. Mira, es súper bueno el ejemplo. Facilito. Oiga, tiene preguntas que tienen que ver con las semillas, ¿verdad, Jaime? Tenemos preguntas a propósito de las semillas. Exactamente, doctor, dice lo siguiente. Y para los alérgicos a los frutos secos, ¿hay alternativas saludables? Pregunta Dani Barrientos. Buena pregunta. Sí, es importante saber que a los alérgicos a los frutos secos son muy pocos. Hay que identificar qué fruto seco es el que yo tengo alergia. No todos voy a tener alergia, ¿ya? Entonces primero identificar bien a qué fruto seco, porque muchas veces nos demonizamos porque el maní una vez me provocó alergia antiguamente. Vayan probando, ¿ya? Si es que no tienen reacciones anafilácticas graves, vayan probando. ¿Sabes qué qué pasa con un par de nueces? Y voy probando. Entonces la idea es analizar qué frutos secos son los que yo realmente tengo alergia. Porque muchas veces las alergias están sobrediagnosticadas. Claro. Como que algún día un maní me dio una picazón, listo, frutos secos fuera. Y no, yo creo que no hay que dejar de lado inmediatamente los frutos secos, hay que objetivar a qué frutos secos yo tengo alergia. Y si tengo a todos los frutos secos, tenemos el mundo de las semillas. Y si tengo alergia a las semillas, tengo las legumbres. Y si tengo alergia a las legumbres, espere, no vaya tan rápido, porque están las semillas y hay preguntas sobre las semillas. A propósito de la semilla, específicamente de la linaza, doctor, dice, ¿la linaza se consume entera o molida? Pero ¿puede contestar su amor, Nicole? Pero claro, pues. Por favor, porque ella me respondió solita, ¿eh? ¿Cómo la recomiendas tú? De las dos formas, solo que la molida yo recomiendo que no compren mucho la que está molida ya, porque cuando se compra molida va perdiendo los nutrientes. Entonces, si la quieres consumir molida para hacerte un pan, para hacerte, no sé, un queque, lo que sea, la mueles y enseguida lo ocupas. Esa es la recomendación. Pero se puede consumir de las dos ¿Y formas. se oxida muy rápido la de linaza cuando se muele? Es que yo recomiendo que se muela y se ocupe y se coma. Pero duran un par de semanitas, Jaime. Pero efectivamente, la idea es de las dos formas, como dice Nicole. Son unos secos ustedes. Porque las dos formas aprovechamos las dos cosas. Por un lado, si me la como entera, esa va a salir entera por abajo. ¿Qué va a ayudar en eso? Fibra insoluble. Claro. Aquí el carbohidrato que no se absorbe ni digiere llega al colon, tampoco lo produce, no lo van a metabolizar las bacterias y va a salir por abajo aumentando la cantidad de posiciones de buena calidad. Y cuando la consumo molida, meto todos los beneficios de la linaza. Los lignanos, esos esteroles maravillosos que ayudan a mejorar patología cardiovascular. Pero hay gente que deja remojando la linaza en la noche anterior y se toma la babita, la linaza y todo. ¿Es bueno eso? El mucílago es otro tipo de fibra que se produce cuando este tipo de semillas como la chía linaza se hace este mucílago. Esa fibra es excelente porque va a ir a comer, van a comer las bacterias intestinales esa mucílago. ¿Ya? Entonces estamos nutriendo nuestras bacterias del intestino. Doc, usted antes iba a recomendar 3 o algunos aceites
aceites para cocinar o para las ensaladas. Pero antes tiene preguntas. A propósito, ya que estamos en la semilla, una preguntita que dice así, doctor. ¿Qué pasa con el maní? ¿Es un fruto seco saludable? Francisca Velasco. ¿Somos secos para el maní? Ya. Bueno, Sí, en rigor es saludable, pero tiene que ser un maní, ojalá no salado y en poca cantidad, porque también es muy calórico. Tiene algunos aceites entretenidos, ninguno esencial, no necesitamos maní en la vida, pero te aporta, ¿cierto?, algunos polifenoles entretenidos del punto de vista también de la vitamina E y algunos tocoferoles. Entonces, si bien tiene algunas cosas saludables, yo creo que dentro de los frutos secos, el que a mí menos me gusta. Ya. Así que yo preferiría otro tipo de nueces. Nueces, avellanas, castañas, Los etc. chiquillos que les gusta mucho el maní dicen, si hay algún maní saludable, como el maní japonés, ¿cachado ese maní No, japonés? ese sí que es catastrófico. ¿Ese es catastrófico? ¿Cómo? Es el más rico. ¿Por qué es malo? Tiene glutamato monosódico, Viene con tiene una colorantes, cobertura. Esa cobertura es un veneno puro. ¿En serio? Así es. Y algunos Así que- vienen ¿Y por qué bañados los como niños rojitos el famoso también. sándwich con la mermelada y la mantequilla de maní es tan famoso? Como que uno dice a los niños les da energía, les Acá hace no sé bien. si se da mucho eso acá. No, que Ángeles. esto es gringo, porque Sí. acá mi La amiga versión ya gringa está del desayuno. La verdad, se Es usa gringa. muchísimo. La versión gringa. Pero Sí. quiero saber por qué. ¿Por qué? Porque es muy rico, po. O sea, acá es entretenido saber que nuestra forma de comer es porque es rico. Nada más que Ahora justo estamos el mundo entendiendo que esto no es tan saludable. Cuando tú ves los componentes de esa mantequilla maní, no casera, porque tú puedes hacer la casera. Sí, mejor que hacer la- mantequilla de avellana, mantequilla de castaña, mantequilla De de, nueces, almendra. de- Es Claro, exquisito. claro. Pero esas comerciales, ve los ingredientes que tienen y vas a dar cuenta de Si trae puñalada más, en el pecho. si trae más de, yo ese es como el que yo siempre les digo, si trae más de 7 ingredientes, porque ya no, ya. Ya no, tú lo radicas de Sí, Por no, eso tiene esta porque- piel, por eso tiene Un esta solo cara. ingrediente. Aquí está Claro, no, el ejemplo eso, vivo de cómo nuevamente, comer. entonces, ¿pensamos en que la mantequilla de maní es interesante? Sí, si la haces en la casa. Pero esa Ahí comercial, que es como un fuego artificial en la boca, ¿por Sí. qué será un fuego artificial en la boca? Porque tiene lleno de saborizante y cosas no gratas, Artificiales, como el glutamato monosódico, lleno de fructosa, etcétera. No es Oiga, fácil. hay hartas preguntas. Hay una que viene en WhatsApp. Sí, Aquí, un audio, ya. escuchemos. Hola doctor, ¿y la granola es buena comerla? La granola. tiene? La granola. Que se la Sí. hagan. La granola, te volvemos a lo mismo. Ojalá que se la hagan ellos para saber qué ingredientes tiene. Volvemos a lo mismo. Una granola comercial está vestida de saludable, pero muchas veces viene con cosas asociadas. ¿Pero cómo que- lo hago en mi casa? Facilísimo, pues. Ni Ya, puedes contar ya. la granola, por favor. ¿Qué ¿Cómo tiene se la hace? granola? En un bol, primero mezclo los frutos secos que yo quiero que tenga esa granola. ¿Qué le pones tú, por ejemplo? Por ejemplo, lleva de base igual avena. Yo ocupo una avena sin gluten. Puede ser avena normal, avena, nueces, almendras, avellanas, Lo que tengamos. goji, lo que tú tengas como fruto seco. Lo revuelves, le puedes echar pipoca de quinoa, pipoca de amaranto, ahí el fruto seco que está en la casa. ¿Ya? Lo revuelves y lo colocas en una bandeja con un papel mantequilla o una bandeja antiadherente y lo pones a tostar al fuego mínimo. En el horno. En el horno. Por mientras arriba, en una ollita, Se seca. Uy, quiero clases. vas a colocar aceite de coco, ¿Ya? vas a derretirlo con un poco de sirope o algún endulzante. Yo no ¿Miel? recomiendo usarlo con miel porque la miel ¿Y no puede- soporta los 40 grados de temperatura. Puede ser el ágave o agave. Ágave, Exacto. con el ágave queda un poquitito más húmedo, eso sí, no queda crocante. Con el sirope de maple o un sirope queda crocante, queda con esa crocancia de... Pero yo no recomiendo, y si le van a echar miel, que los echen cuando saquen la lata Eso, y al eso. final. Para la pero gente entonces- que no quiera echarle Ya. sirope o algún agave o Entonces, arce, hago miel en afuera. ollita esta mezcla ¿Ya? y abro el horno y le echo esta mezcla arriba y revuelvo. ¿Ya? Rico. El único pero es que las pasas, los cranberries, el goji, todo eso se echa al final porque si no se me deshidratan Claro. adentro y quedan como... ¿Te imaginas en la casa del Exacto. doctor? No, Ellos sí. dos, todo el refrigerador, No, deben tener todo, todo así. sí. Entretenido. Y Papas después se fritas. saca, se deja enfriar y se pone en un frasco para que te dure y te dura eterno. Oye, pregunta de Copuchenta, ¿cómo celebran un cumpleaños ustedes en la casa? ¿Hacen torta? Oye, si yo le pregunté a Nico, ¿hace torta? Sí. Ah, ¿en Torta serio? buena. Puedes hacer, sí. Pero papas fritas no. Sí. Sí, ¿También? también. Aceite de coco, claro. Sí. Al horno, ¿verdad? Hacemos Al unas hornito. papitas horneadas con camote, Papas zapallo fritas con aceite de camote. coco. ¿Cómo lo pone? A ver, Uy, pone qué unas buena idea. papitas Eso es muy ahí. rico. ¿Cómo lo pone? En un bol primero pico papas, zapallo camote, todos los bruselas, de repente cebollas. echamos cebolla, pimentón y ahí le echo comino, aceite, sal, aliños. Y ahí Puede se fríe. ser curry, lo que tú quieras.
Lo revuelves y lo echas lo mismo al horno, al fueguito bajo y ahí espera. Pues mi favorito es con romero. Yo como la papa con romero. Es rica la papa con romero. Y con cáscara, como rústica. Todo con cáscara, menos el zapallo. Oiga, ojo, quedamos pendientes, estamos en el segundo lugar, porque el primer lugar era cacao. Cacao, semilla y frutos secos. Ya nos falta el tercero, pero antes tiene preguntas, doctor. La pregunta dice así, doctor. Al eliminar harinas refinadas, ¿incluye harina de arroz? ¿Trae beneficios eliminar el gluten no siendo celíaco? Pregunta Claudia Zúñiga. Sí. Buena pregunta, Claudia. Eliminar las harinas refinadas incluye la harina de arroz, porque el arroz refinado, lo que le sacan es el salvado, ¿cierto? Le sacan el centro germinativo y queda el centro del endospermo, que es almidón, con 2 o 3 proteínas. Entonces lo único que va a hacer es ingresar gran cantidad de almidón sin fibra. Y eso genera un tremendo pic glicémico, con un tremendo pic insulínico e induce trastornos de metabolismo de los glúcidos, como resistencia a la insulina inicialmente, intolerancia a la glucosa y finalmente diabetes. Así que ojo con esas harinas que también están vestidas de saludable, pero no lo son. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, es si recomienda el sacar el gluten. Yo no es que esté demonizando el gluten, pero la exposición en que estamos expuestos es tan alta, porque no solamente ahora hacen el pan con trigo con gluten, sino que le agregan gluten extra. Entonces hay polvos de gluten y que le van agregando, porque es tan maravilloso trabajar con el gluten, porque es un pegamento. Entonces yo hago las formas que quiero, me queda perfecto. Y ese gluten es tan nuevo para nosotros que en algunos pacientes nos van a generar inflamación grave y permeabilidad intestinal, con todas las complicaciones inmunológicas, alérgicas que tiene eso. Y lo que dijo el doctor es que eso no estaba regularizado en esta industria alimenticia. No. Entonces nunca tú sabes cuánto gluten le echaron al pan que estás comprando. De hecho, en otras partes me han contado que cuando los dueños de esta harinera que reciben el trigo de las plantaciones, ¿cierto? Yo soy un molino y recibo esta harina, yo analizo cuánto gluten tiene. Y si tiene poco gluten, para afuera. O sea, idealmente gluten free. Así como idealmente, dentro de lo posible. Acá tenemos un pan que está hecho sin gluten, que es un pan chapatí, que es muy choro. Sí. Oye, lo probé, está increíble. Bueno, acá sí, échale paltita. Probar un poquito. Sí. ¿Tiene puede echar pura aceite tiene cúrcuma, sí. Por ejemplo, ahí lo que está haciendo Tonka es un pan antipatología cardiovascular. Qué rico. Un pan de granos enteros con aceite de oliva y palta. Los 3 ingredientes son propicios para la prevención cardiovascular. Este pan tiene... es agua, es que el pan de repente uno como que se complica. Esto es agua, harina, un poquito de sal y aceite de oliva. Lo mezclo, esto tiene esta porción tenía una taza, esta es harina sarraceno, es harina sin gluten. ¿Sí? ¿Dónde uno compra harina sarracena? Eso. En La Vega. ¿En La Vega? Sí. Si no encuentras la harina, venden el trigo y el trigo lo puedes moler y te haces la harina sarraceno. Le puedes echar harina de chía, harina de linaza, harina de amaranto. El gluten no sirve para nada, ¿no? Más allá de pegar el pan. Y esto lo dejé yo anoche, lo hice anoche esta masita y la dejé toda la noche fermentando. ¿Ya? Y ahora agarro una bolita, por ejemplo, el pedacito que se comieron, yo sí le eché cúrcuma y poquito de pimienta. Harina, cúrcuma, pimienta, agua y aceite. Y nada más. Nosotros, mira, yo lo comí con palta. Háganlo para que vean cómo se hace de rápido. Y con aceite de oliva y se siente exquisito. Sí, lo va a hacer ahora. Tiene cúrcuma. ¿Se pone sin aceite, sin nada? Yo lo hago así, le pongo así esto. ¿Ya? Y es un pan al sartén. Es un pan. Una churrasca. Eso con palta y ajo, Jaime. Palta, ajo, aceite de oliva. Es una bomba de prevención cardiovascular. Tengo una pregunta a propósito que decía Nicole, ¿la cúrcuma tiene contraindicaciones en la lactancia, por ejemplo? No tiene contraindicaciones en la lactancia. Para nada, ni en el embarazo. ¡Qué rico! No sé. Pues, y lo retenido que la cúrcuma y la curcumina también tiene evidencia fuerte desde el punto de vista de prevención cardiovascular. No solamente en cáncer, sino que también en patología cardiovascular. Entonces la idea es que estamos metiendo en un pan trigo de granos enteros. O sea, un grano entero. Estamos metiendo aceite de oliva, cúrcuma y pimienta en el mismo pan. También es rica. Y a ese pan le agregamos arriba un poquito de ajo machacado con palta y es un tremendo snack o a media tarde que previene la patología cardiovascular, con todos los ingredientes que trae. Porque el aceite de oliva tiene hidroxitirosol. Está increíble. Que es el polifenol más potente que tiene el aceite de oliva. Ya, si no, uno no encuentra harina sarracena. ¿Qué otra harina? ¿Con qué harina integral nomás. Harina integral. Integral. Sí. O sea, un poquito de gluten no le hace mal a nadie. Lo entretenido que tú estás manipulando tu harina. Tú no viene manipulada afuera. Exacto. Tú sabes la harina, la compraste, puedes comprar el trigo incluso. Tú compras el trigo, lo venden en varias partes ya, trigo entero, lo mueles tú y haces tu harina. Oiga, ¿tú le pondrías qué nombre a este pan?
el pan... Porque ahí está el pan nube que tenía el Claro, este sería el pan que no engorda, el pan... Pan saludable. El pan saludable. ¿Cómo le ponemos a este pan? Que la forma que se hace se parece mucho al chapati, pero también tiene forma de pampita, entonces como una mezcla. Pero pensando en las propiedades, por ejemplo, es un pan que no engorda, es un pan que es desinflamatorio. Un cardiopita. Cardiopita. Eso me gustó. Cardiopita. Entonces, repasemos. La gente, hagamos un cardiopita, dice. Ya, eso. Repasemos la receta del cardiopita por si usted no alcanzó a anotar, esto es clave. ¿Cómo se hace el cardiopita, Nicole? En un bol, harina. ¿Ya? Agua templada, una pizca de sal y aceite de oliva. Todo eso mezcla, se amasa. El secreto está en el amasamiento también. Eso es muy de mi mamá. ¿Cuál sería el secreto? Que hay que amasarlo harto rato y después hay que dejarlo... Sí, yo lo golpeo. Sí. ¿A quién? Yo lo golpeo. Después lo dejas un ratito si no tienes mucho tiempo. Por ejemplo, esto yo lo dejé toda la noche, pero lo puedes dejar 3 horas o 15 minutos también. Y ahí hacer los bollitos y al sartén. Y al sartén, 5 minutos por un lado, 5 minutos por el otro. Que tú puedes hacer una once, ¿sí? O la once cena, varios cardiopitas y al lado tomate, ajo, espinaca, palta, etcétera. Qué rico. Entonces empieza a agregarle ahí. Doctor, ¿sí? ¿La cáscara de cacao, preguntan, también sirve en la Claro que sí. Hay muchas tisanas con la cáscara de cacao. Con la cascarita que bota cuando se produce el tostado del cacao, esa cascarita tú la puedes hacer tisana, como un tecito de cáscara de cacao. También está lleno de polifenoles, así que también se puede. Oiga, y mientras esperamos el pancito, el cardiopan, me gustó el nombre que le puso, el cardiopan. Cardiopita. Cardiopita, perdón. Oiga, dijo entonces, cacao número 1, número 2, semillas y frutos secos. Y en el número 3, ¿qué Número tiene? 3, nuestro amigo té y café. Fíjate lo que estoy diciendo. ¿Té y café? Té y café. Bueno. Entonces, protección cardiovascular, té. 480 ml hasta 900 ml. Todos esos estudios hay. Desde 480 ml de té hasta 900 ml. Yo siempre recomiendo 600 ml, que son 3 tazas de té al día. Té verde, ojalá, porque la concentración de catequina es mayor. Y café también, fíjate. Un café de grano recién molido, eso es importante. Ya que ahí lamentablemente nos ponemos un poco más elitista porque no puede ser cualquier café. Ya, la gracia es que esos cafés que acompañan, no solamente la cafeína, que ya sabemos que tiene tremendo impacto favorable de neuroprotección, sino que los polifenoles del café, ácido clorogénico, ácido gálico, ácido cafeico, tienen estos beneficios que tienen que ver con la desinflamación del cuerpo, antiedad, desinflamación, evita el estrés oxidativo. Entonces, esas dos cositas. En tercer lugar, té y café, de alguna, el que más quieran en la casa. ¿Y la hierba mate? ¿Has visto la hierba mate que también es rica? Sí, la hierba mate también, pero ojo con eso. Estoy hablando de té, café y mate. Los tres tienen catequinas de buena calidad, ¿cierto? Y polifenoles de buena calidad, perdón. Ahora, la concentración de cafeína, yo no tengo que tratar de no aumentar los 300 miligramos de cafeína al día. Le quería preguntar, ¿hasta cuántos cafés al día? Por eso justamente le quería preguntar. 2 cafés expreso al día. ¿Ya? Lo que equivale a 2 americanos también al día. 2 chicos, 2 expresos y después entonces, si ya ocupé los 300 miligramos de cafeína en café, té verde, que tiene muy poquita cafeína. ¿Ya? Entonces eso es importante, no estar todo el día con café. Y ojalá antes de las 2 de la tarde. Y después de las 2 de la tarde, como ya tengo que estresarme menos, té verde o té de rooibos, que ya tiene baja concentración de cafeína. Oiga, debido al éxito del cardiopita, vamos a repetir esta receta. Atención, usted se le fue el cardiopita. Este es el pan que nos ayuda a tener nuestro corazón, ¿verdad?, protegido. Estamos hablando de los problemas de la patología cardiovascular, así que este es el cardiopita que la lleva. La receta dice así, señorita Nicole. Vamos, Nicole. No, panquero. Ya, qué bueno. Harina. ¿Harina de? Yo ocupé aquí harina sarraceno, pero puede ser harina integral, harina de chía, harina de linaza, la harina que quieran. Harina, agua templada, sal. Yo también, y ahí ustedes pueden improvisar, si de eso se trata también la alquimia de la cocina, que le pueden colocar una pizca de cúrcuma, pimienta, canela, de repente ponerle un poquito al pan, una pizca de canela, maravilloso. Yo le puedo pedir un favor, usted podría hacer una mezcla chiquitita solamente para saber la consistencia de la cantidad de lo que hay que echar. La proporción. Sí, porque ¿cuándo se puede sacar esto? la punta. Yo creo que ya. Creo que... Yo no he probado. Sí. Víctor, nuestro director, Vitito, quiere saber si este pan engorda, sí o no. ¿Qué dice usted? Toda cosa que yo meto en la boca tiene calorías. Ahora, las calorías no importan, lo importante es si esas calorías van acompañadas de salud o no.
Entonces, en el caso del pan, por supuesto, me como 23 cardiopita, voy a engordar. Entonces, si me como 2 o 3, no pasa nada. Así que tranquilidad. O sea, 2 o 3 es una buena porción. Y empieza a trabajar también con el control. Porque como es tan rico, te puedes motivar a comer 6. No, 3. O sea, que me he comido muchas cosas. Ya me comí 2 cardiopitas, me comí toda la Nutella. Y hay un dal de lentejas preparado, que está ahí. Nicole va a hacer la mezcla del cardiopita. Esta, si usted le quedó como pendiente esta harina sarraceno, uno la compra en La Vega, ¿verdad? Sí. ¿Y el precio? Está bien. Sí, o sea, mejor que en otras tiendas. Sí, en La Vega uno ya puede encontrar de todo casi ya. Sí. Estamos esperando el agua tibia, ¿verdad? Sí, eso es como una taza de harina le pusiste. Esto es como una tacita, sí. Una taza. Como una tacita. Vamos a esperar para que hagamos la mezcla y uno la aprenda, ¿verdad? Sí. Angélica la aprende clarito. Por mientras... De uno y después sería una ¿No hay que dar vueltas a pampita? ¿Ah? ¿Lo dais vuelta, sí? Sí, lo da vuelta ya. ¿Cuánto vamos a ocupar de agua? No se vayan a pasar, ¿ah? ¿No se va a quemar el arroz? Yo ocupé para una taza de harina, yo ocupo como media taza y uno tiene que estar viendo igual, echándole a esa es la cosa con la cocina, hay que ir tocando. Sí. Vamos a probar esto. Ya. Está echando aceitito. ¿Lo probaste, Martín, una cucharada. No, quiero probarlo. Martín te va a encantar. ¿Se puede probar con palta, no? Sí. Sí. Ahí donde está la palta, ahí hay un... Acá hay algo queda. ¿Pero esta qué? Ah, hay palta. Ahí está molida. Ahí viene el agua tibia. Ya. El agua templada. Ah, perdón, agua templada. Templada. ¿Y esto para el desayuno? Sí, sí. Claro. Después del juguito Oye, verde. pero también a la hora de la hora. Sironi, pase por acá nomás. Pase con confianza. Encuentro que para la 11 es muy bueno. Sí, la 11 cualquiera. Se reúne la familia, llega la gente, le tiene unos 6 pampitas. Y entretenía la idea que diste, tener tomate, varias cosas palta, como el concepto de los burritos. Sí. Lo mismo. Va a ir conversando, Exacto. no va picoteando. Oye, acá entonces Nicole está haciendo el cardiopita, que tiene harina sarraceno, un poquito de aceite de oliva. Sal. ¿Qué más le ha hecho? Sal. Pizca de sal. Y, ahí y el agua templada tiene que ir echándose de a poquitito, porque si no, si me paso, voy a tener que empezar a echarle más harina y después le echo más agua y después más harina, más agua y así no termino. Esto es una muestra para aprender la consistencia. Y mejor mezclarla con cuchara de palo o con la mano. Yo primero con la cuchara lo uno y después meto las manos. Las manos se meten. Es que dicen que las masas quedan siempre más Cuéntanos, ricas. Martina, ¿cómo va? Este es el cardiopita. Tiene que tener una música el cardiopita. Yo le voy a echar a este, igual que la otra receta, una pizca de... ¿Canela? No, esto es cúrcuma. Cúrcuma, eso le da el saborcito, ¿ah? Y le voy a echar pimienta. Oye, qué bueno el pan. No, aquí es impresionante. Es que uno se podría comer 20 de eso. Ese es el problema. Deberían patentar este pan chiquillo. Oye, un cardiopita. Además, tiene muy buen gusto. Mira, que le puso cúrcuma y pimienta, ¿verdad? Sí. Claro, los sabores que pueden ver, lo que quieras. Le pongo un poco de cardamomo, pimienta, un poco de cayena para el picor, si lo quieres picante. Miren cómo lo está preparando, miren. ¿Y eso va a ir como aglutinándose? Exactamente. ¿Y no necesita más agua, Nico? Ahí estoy mirando, pues. Yo, por ejemplo, a este sí necesito más agua y le voy a ir echando de a poquitito. Ya. Ahora con almendra. O sésamo arriba ¿Se le prepara pones. de un día para otro? No necesariamente. Igual yo recomiendo que se haga y se coma también. La pampita, porque si uno la deja un poquitito pasar el tiempo, se pone un poco. Oye, pero dura. no se hace para el 18 un cardiopan con choripán, porque ahí nada que. Oye, una empanada. Un anticardiopita sería. ¿Pero una empanada? O sea, uno podría hacer una pizza, yo creo. Exacto. Una cardiopizza. Qué buena idea, una cardiopizza. Cardiopizza. Ahí está, buena. Un cardio Hay de almuerzo. todo, le tenemos de todo. Pero espérate, tenemos un problema porque el Doc y Nico no usan queso, po. ¿Qué le pongo Pero le para la ponemos cardiopizza? queso vegano también, hay queso alguna. vegano? O puedes Sí. hacer algo entretenido que es El queso que hago yo de castañas de un cajú. queso castaña de cajú. No. O sea, un queso crema. Un queso crema que hago Queso con de castañas castaña. Eso de enseñan la próxima cajú. semana. Ya. Uy, te pasó. Ya, me preguntan a alguien, acá, el gato que me preguntó, ¿verdad? El gato me pregunta, ¿cuánto dura el pancito? ¿Preguntan? Pocaso. Qué buen punto. Sí, se hace y se come, lo ideal. En el día. Lo ideal, Máximo sí. el día. Pero igual hay que dejarlo reposar, dijiste. Sí, la Ideal. masita, este es el secreto, como darle harto Amor. amasamiento. Harto Sí. cariñito. Exacto. Sí. Y lo dejan en un pañito, ¿cierto? Exactamente. Mira cómo... Pero una horita, ¿cierto? ¿Cuánto? ¿Ah? ¿Cuánto rato de reposo? 15 minutos mínimo 15 y una minutos. hora, ojalá más. Y de ahí al horno. Oye, pero la textura No, se le al pega menos sartén. en las manos que la del Al infante. sartén. fíjate. Al Como sartén. el queque, nada que ver. Entonces esto lo entretenido, Tonka y Angélica, que es el slow food. Slow food significa el concepto donde yo voy a dedicarme a hacer lo que voy a digerir, Claro, porque la somos lo que verdad. digerimos. Entonces lo voy a intencionar con amorcito, lo voy Sí. pegando un pañito, me voy a la espera, me tomo un tecito, vuelvo. No a la rápida. Voy Entonces, bajando slow el food. ritmo. Es que Nicole dijo que el pan no va al horno, sino que al sartén. Al Se sartén. prepara Como una distinto. churrasca, Eso po. es genial. Es como una churrasca sin aceite, Jaime. Exactamente. ¿Viste? Aquí está en el...
Sí, vamos a hacer todo el pancito. ¿Y con una taza cuántos pancitos me salen? Ahora es 6, 4. sí, como unos 5, 6, depende del porte. Son sí. chiquititas. ¿Sí? La idea es que sean chiquititas para que vayas poniendo la pata en el freno. Y esto entonces yo lo pongo en un pañito de cocina, lo envuelvo y lo dejo ahí un ratito que descanse. Que descanse. Sí. Ah, ya. Y después de eso hago las bolitas y los pongo al sartén con harina, sin aceite. ¿Cuánto ratito hay que esperar, Nico? 15 minutos, ojalá. 15 minutos. Sí, estoy apurado, pero si puedo dejarlo más rato, mejor todavía. ¿Y el sartén con aceite de oliva o aceite de coco? No, nada. Al sartén es con harina. Así como lo está haciendo Martín, mira. Así. Mire. A ver. Lo baño en harina nomás y lo pongo en el sartén. Y uno tiende cuando usa un sartén siempre echarle un aceitito, mantequilla. No se requiere. Típico. Es más que nada Se botó mal. En el fondo del calor nomás acá, lo que requiere. Eso es lo que necesita. Ahora, la pregunta es por qué el doctor es tan delgado si cocinan todo tan rico. Y Nico también. Bueno, el doctor también trota. Hace deporte. Sí, pero ojo, que cuando yo estuve fracturado, ¿ya? ¿No subiste de peso? no soy. ¿Por qué Entonces no? ahí se pone a prueba tu nutrición. Exacto. Cuando te paras tu actividad física y no subes, significa que estás nutriendo bien. Ya, pero ¿cuántos cardiopanes te mandáis tú a la hora de 11? No, esto lo hacemos muy pocas veces en la semana, no es. No tanto. Se come pocas veces pan en la casa. Pero este pan podría todos los días. Sí, pero ojo que es tan rico que te puede llevar a comer en vez de 3, 6. No, pero yo me hago media tacita, me voy a hacer media tacita, si no tengo No, y para todos los días. Dale, Martín. Y anda cambiando los sabores. ¿Qué tal el sabor, Martín? Es que tiene Ya, razón, regular. Angélica, porque uno tiene dependencia al pan. Sí. Y eso yo creo que uno tiene que aprender a erradicarlo de la Y es vida. muy de Chile, entonces lentamente, en vez de todos los días, parto con 4 veces a la semana, día por medio. Y después ya 2 veces. Y ahí te quedas, con 2 veces a la semana que comas pan, perfecto. Tenemos pregunta. Dale, Jaime. Esta dice así que tiene que ver con las harinas. Precisamente nos pregunta aquí Catalina, dice, si quiero mezclar harina de integral y de chía, ¿cuánto uso de cada una? Buenísima pregunta, Catalina. Cuéntale nomás, Nico. Adelante. La base siempre va a ser la harina, por ejemplo, la base de esta es la harina de sarraceno. Cuando hago harina de chía con harina integral, generalmente se ocupa más cantidad de harina integral y menos harina de chía. La harina de chía es un poquito amarga y es súper intensa y también puede quedar la posibilidad de que te quede duro un poco el pan. Entonces lo ideal es que sea, por ejemplo, a una taza de harina integral colocas, no sé, 3 cucharadas de harina de chía. Eso es lo que hago en la medida que yo ocupo más o menos. O 3 cucharadas de harina de linaza o 3 cucharadas de harina de amaranto, de quinoa, de la que tengas. O sea, Perfecto. hay que tener ahí en la despensa de todo. Y en el caso de los niños, por ejemplo, uno Lo mismo, podría en la colación... Eso es importante, que los niños se deben de nutrir igual que los padres. Esa cosa de diferenciar no es así. Si tú vas a comer sano, los niños también deben comer Angélica sano. dice, yo le quiero hacer un cardiopita y el otro día lo hago el domingo y el lunes le puedo mandar el cardiopita al niño con palta, por ejemplo, no se la pone negra, con jamón de pavo, por lo ejemplo. hace en la noche, hace el cardiopita, lo deja en el pañito y él lo hace el domingo, el lunes en la mañana. El lunes en la mañana. Tu vuelta y vuelta. Pero y lo mandáis con el cardiopita al colegio. Exactamente. Y se le pone lo que Cardiopita, arribita, paltita. Le puedes colocar un queso hecho, es un queso vegano con castaña, con maní, con almendra, con lo que sea. Que solamente tomar las castañas o las almendras, remojarlas y después remojarlas, procesarlas. Y listo. ¿Qué opinan ustedes de las mermeladas? Las mermeladas caseras son súper ricas. Caseras son ricas. Nico hace una mermelada además con muy buena en los veranos. ¿Qué le pone azúcar? Le echo harina, o sea, azúcar integral, azúcar de cáñamo integral, sí. Ya, pero sí. Igual ocupo sí. Es que si no, no te resulta la harina y le echo un poco de chía. ¿Qué es azúcar? No, para que me escuchen. Ya, perfecto. Ahora se escucha, ven. Ahí. Es azúcar, pero es el azúcar de la buena. Azúcar de la buena, dice ¿Cuál Angélica. es el azúcar de la buena? Que en el fondo el azúcar rubia. Pero tiene mucho azúcar, pero una buena azúcar. Ah, sí. Entonces saludable igual. Yo intenté hacerlo con azúcar de coco y no resultó. ¿Ya? Y claro, pues, lo que preserva, hace que te dure también es el azúcar blanca más, pero el azúcar integral también te dura no tanto como con la azúcar blanca, pero Ahora, es mucho ojo más que sana que... la azúcar de caña integral es azúcar. Igual. Tiene otros minerales que tienen la gracia de los minerales que trae el azúcar de caña, pero ya no es el azúcar refinada. Entonces estás un paso mejor. ¿Ya? Perfecto. Entonces, si voy a comer esa mermelada, un cardiopita con mermelada, no y dos. le pueden, y le pueden colocar también un poquito, una cucharadita o una cucharada de chía.
porque eso también hace que quede la consistencia de la mermelada. Porque finalmente con los productos light que tú dijiste, doctor, muchas veces decimos, ya voy a comprarme una mermelada light. Pero mejor tener una mermelada hecha con la azúcar clásica que una light, ¿no? Así es. Es mejor optar por esa. Es mejor poner una mermelada hecha en la casa con azúcar no refinada que comprar el producto light. Porque el producto light trae estos endulzantes artificiales de alta intensidad. Y preservantes. Y preservantes y que tienen dos problemas. Uno es que te aumentan la cantidad de trastornos metabólicos derivados de la glicemia, de los glúcidos, y altera la microbiota intestinal. Dos ejes fundamentales a la hora de hablar de trastornos metabólicos. Entonces la idea es ir haciendo en la casa este slow food, que es una comida que tiene concepto medicinal. ¿Por qué? Porque cada una de las cosas que se van haciendo tiene impacto favorable. ¿Y qué endulzante uno puede tener en la casa, aparte de la miel, el agave, por ejemplo? Miel, claro, sirope de agave o sirope de arce. No es que sean en sí sanos, sino es fructosa. Ajá. Y la fructosa tiene otro metabolismo diferente a la glucosa. Pero si yo como mucha fructosa, finalmente estoy induciendo un hígado graso. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, cada vez que uno consuma muchos agave, tiene que hacer actividad física para que esa fructosa no se transforme en grasa hepática. ¿Ya? Se me olvidó, vuelvo con la pirámide, porque dijiste cacao, semillas, frutos secos, eso y número 3, café y té. Café y té. Y número 4, ¿ya? Tenemos acá las legumbres. Legumbres en general. ¿Ya? Y número 5, todas las frutas, todas. Manzana, pera, mango. Cada vez que uno analiza una de las frutas per se, tiene efectos de protección cardiovascular gigantescos. ¿Y cuánta fruta consumir al día? Eso es importante. Antes decían que ojalá sobre 500 gramos de fruta. ¿Ya? Hoy sabemos que con 380 gramos de fruta al día ya estamos logrando la meta preventiva. ¿Cuánto tiene una manzana? En cantidades. Por ejemplo, ¿cuánto será esto, Jaime? ¿Será unos 200 gramos? 200, yo creo, sí, más o menos. Entonces tenemos, con 2 manzanas ya estoy. Ya las 3 dosis del día quizás no se requieran tanto. Quizás con 2 ya están lográndolo. Perfecto. Rodolfo, a propósito de las legumbres, ¿qué es mejor, la legumbre cocinada o el germinado? O brotada, ya, muy buena pregunta. Siempre es mejor brotada. O sea, una legumbre germinada, estamos hablando que aumenta hasta 6 veces la capacidad nutricional de la legumbre no germinada. Su señora dijo algo. ¿Qué dijo Nicole? Que la legumbre es un alimento vivo ancestral. Es como lo más antiguo y lo más... Es como comerse algo brotado con vida. Claro. El brote siempre va a ser superior, siempre. Sí. Estamos hablando de 6 veces más que lo otro. Exacto. Pero mientras no tenga brote, voy comiendo cocinado, igual agarro los beneficios de los nutrientes. Cuando uno hace el hummus, qué rico que uno lo hace en la casa. Lo puede hacer el hummus también, Angélica, con la legumbre cruda. Germinada. Sí. Pregunta. Nosotros siempre comemos porotos con rienta, lentejas con arroz. Sí. ¿Esa es la combinación, Doc? ¿O usted recomienda otra cosa? Sí, en general tratamos de no mezclar el arroz con la legumbre. Ya, cosas que ancestralmente se pensaba que era muy buena porque así completaba la proteína. Hoy sabemos que la proteína se completa en el día. No requiere en el mismo plato completar la proteína de alta calidad biológica. Entonces yo puedo hacer efectivamente, para no tener tanta fermentación, unos porotos con harto zapallo y hojas verdes como espinaca y listo, sin las riendas. Con las verduras. O podría hacer efectivamente unas lentejas con berenjena y zapallo sin el arroz. Y así voy jugando con eso. ¿Qué hizo Nicola y usted? Hizo un dal de lentejas. Dal de lentejas. ¿Cómo es el dal de lentejas? A ver. El dal como la comida india, ¿no? Las lentejitas chicas. Claro, es un dal de lentejas rojas, estas. Ya queremos probar. ¡Ay, qué rico! Ya, pero ¿y cómo hago eso? Oye, qué rico eso. ¿Cómo se Porque se ve rico, pero ¿cómo lo preparo en la casa? Primero se sofríe la cebolla con el ajo y jengibre. Yo ocupo en mucha raíz de jengibre rallada. ¿Ya? Luego de eso, le pongo los otros aliños, que puede ser canela, cardamomo, nuez moscada, clavo de olor, el que más te guste. Luego de eso echas las lentejas rojas lavadas, pasadas por agüita un poquitito. Y le echas hasta que la cubra una leche vegetal o puede ser agua también. Y luego de eso encima ¿qué tiene espinaca? Después arriba las verduras que tú quieras. Yo le puse zapallo, camote y espinaca. ¡Qué rico! ¿Y sal lleva un poquito? Sí, pruébalo. Yo lo estaba conectando un poquito para que lo prueben. Muy bueno. ¿Qué tal, Angélica? ¿Cómo es?
Bueno. A ver. Está bueno. ¿No predomina el jengibre? ¿Dónde el plato? Se siente harto el jengibre, pero rico. Sí. Le puse trozos enteros, no tenía rallador, así que el que le salga el premiado con el jengibre Hay una cuchara. va a ganar. Aquí hay. Espérate, échale verdecito, güey. Lo quiero con zapallo, quiero yo, me gusta. Échale verdecito. Yo aquí puse, debe estar un poco frío este. Échale verdecito. Sé que tiene algo como la pastelera también. Me da la sensación. Sí, es muy rico. Es muy rico el... ¿Y por qué es como dulcecita? Porque le eché un poquito al final, un poquito de miel. Un toque de miel. Ahí está el toque Martín, dulce. prueba esto. Es súper rico. No, esto se pasó. ¿Y por qué le echan agua? ¿Agua qué? No, esto está haciendo más pan. Agua ¿Te echo? templada. Ya, entonces ¿Quiere con zapallo? dijimos lentejas rojas. Lentejas rojas con cebolla, ajo, jengibre y las especies que yo quiera, más la verdura que también yo quiera, que puede ser, en este caso, zapallo camote o espinaca o poroto verde o pimentón, el que yo quiera. ¿Cuánto le pusiste jengibre? Yo aquí tengo el jengibre, por ejemplo. ¿Cuánto jengibre arregla todo. La cantidad que hay que ponerle Aquí me si una tengo la papa. raíz ahí? Eso es a gusto, Angélica. Pero así es que le quedó perfecto, entonces le quiero copiar. Esto le echo. Igual un pedacito, ¿ah? Sí, eso. Me acaba de salir un pedazo de jengibre, pero que tal. ¿Te salió? Me encanta. Te salió el premiado. Un pedazo de jengibre, pero me encanta. Y le pueden agregar el cardamomo y cuando sale el premio del cardamomo es wow. Perfecta. A mí siempre se me pasa o no lo siento. ¿Y el cardamomo tiene que ir molido o son las semillas así? Increíble. Yo en el mortero puedes molerlo antes para sacarle la cáscara grandecita que rodea la semilla que está dentro del cardamomo. O sea, la cáscara no va. Exactamente. Pero Jaime, nosotros antes lo comíamos con la cáscara, lo metíamos entero, y era como la sorpresa. ¿Qué le salía la sorpresa? Sí. Y cuando mascaba el cardamomo, era una cuestión como que era rico, pero se gana un beso. es un gusto aprendido. Bueno. Y esto también puede ser, uno le puede mandar a los niños, porque aunque sea frío, yo no creo, pero yo claro creo que sea sí, rico también. por supuesto. Y la gracia que tiene el dal de lentejas es que van las lentejas, cardiovascular Muy protección, va zapallo, beta criptosantina, caroteno del zapallo, Sí. van semilla, va la espinaca, El otro premiado. magnesio de la espinaca. Rico. Entonces van todos los ingredientes que sinérgicamente protejan al corazón. Oye, me salió el premiado. Maravilla. Pedazo de ajo. De ajo. ¿Te salió el ajo? Está tan rico. Ajo, Al carajo. Está tan rico. Ajo. corazón. Ya, atención, que ahora viene, el doctor va a dar una recomendación con el ajo, es clave. A ver, Vamos. doctor. Ajo y El ajo cebolla clave. son claves en la protección cardiovascular. ¿Por qué, doctor? Por los compuestos derivados del azufre. Ya, me fue almorzado ya. Cada vez que yo incorporo más del compuesto derivado del azufre desde el punto de vista nutricional, mejoro mi daño endotelial. Entonces son endotelio, ajo y cebolla son muy amigos. Son como ¿ya? superalimentos. Son los superalimentos del endotelio. Crudo, cocido. Como quieras. Siempre el ajo tiene que ser machacado. Si me lo como entero, no se expresa el aire con la lisina, por eso no se forma la lisina. Y si yo le salco esa venita del corazón de adentro, lo machaco, igual está bien. Sí, igual está bien. Doc, tengo Ya. una pregunta con el ajo. Yo cuando como ajo me hincho, pero parezco así de 6 meses. ¿Y con la cebolla? También. ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Por qué Igual lo pasa eso? debería Porque comer. tiene una fibra que es una fibra que es la inulina, ¿ya? Es un fos, fructo oligosacárido. Este fos, cuando llega a tu guatita, Ajá. como está en disbiosis, tú eres buena para productos lácteos, ¿no? La firme No sucralosa, tanto, ¿no? Apartamos. Antes sí, pero hace como. Entonces, ya un tiempo la lo microbiota saqué. intestinal, al recibir ese alimento maravilloso para las bacterias, que es el fos, derivado del ajo o de la cebolla, lo fermentan. Y esa fermentación produce aire. Y si tiene mucha producción de bacterias en desbalance, esa fermentación genera dolor. Entonces, no es que te haga mal. El problema es que la disbiosis hay que mejorarla. O sea, pese que me hinche, preferible que lo siga comiendo hasta que me acostumbre. Hasta que te vayas quizás. acostumbrando lentamente, exactamente. Y dentro de Gracias. la cebolla normal, la cebolla roja. Ah, buena pregunta, porque hay algunos estudios que muestran que la cebolla blanca, la tradicional, tiene menos quercetina que la cebolla morada. Entonces la cebolla morada tendría un poquito más de calidad desde el punto de vista de los polifenoles de la cebolla. Una ensalita de cebolla con limón, con cilantro. Ahí hay una que es también una ensalada ¿La hiciste protección. tú? Sí. ¿La pruebo? Sí, Pruébela. la cebolla He no la comido ves. y he probado de no, todo. pero hay que chorrearle aceite de oliva. Ya Esta- le puse en todo ¿Sí? caso, sí. Pero ¿Quieres un poquito más. ponerle más? Y cilantro le ponen a todo. ¿Esa es la ¿no? diferencia entre la cebolla común y corriente y la cebolla de guarda, por ejemplo? Que es la que se almacena para... ¿Cuál es? Ah, no lo sabo. Ya. No lo sabo. ¿Y esa tiene como chía ahí? ¿Le pusiste chía o le pusiste sésamo? Ya, esa ensalada también es cardioprotectora. ¿Puedo Porque probar? Permiso, tiene ¿eh? el pimentón. El pimentón es una principal fuente de vitamina C. Cada vez que yo tengo mejores niveles de vitamina C en la sangre, mejora mi protección cardiovascular. Tiene perejil. Buena. Perejil tiene apigenina, protección Buena. cardiovascular. Tiene poroto negro, protección cardiovascular con sus esteroles. Entonces es un pool de sinergia nutricional para proteger el corazón. ¿Y cómo es? Exquisita. Muy exquisita la Lleno de ensalada. Oye, se sabores. basaron.
Se han pasado el doctor Rodolfo Neira, Nicole también. Ahí está el pancito. Perdón, que lo hizo aquí con una cosa, esto es con harina integral normal. Otra bolita con harina integral normal. Hagámoslo, pues, hagámoslo. Cardiopita. El cardiopita. El cardiopita, pero este es con harina. ¿Lo quiere probar el cardiopita? Oye, rica. La Pancha llegó a comérselo todo. ¿Está buena, Pancha? Igual que yo. Oye, el cardiopita se pasó. Quiero decir, yo quedé almorzado, a ese nivel. Quedé almorzado. Doctor, que te llena. el doctor me decía, tengo que ir a la consulta. Doctor liberado. Se ha pasado, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Nicole también. Muy me decía, bueno. interesante.